14 de noviembre de 1924 se escucha por primera vez la emisión de Radio Barcelona, permitido por la Dirección General de Comunicación de España, lo que se traduce en que este próximo 14 de noviembre de 2024 la radio cumple su centenario. Entre otras efemérides, el pasado 30 de septiembre fue el Día de la Radio. No concibo mejor manera de celebrarlo que con el regreso de Solo sé que nada sé, el podcast de filosofía por antonomasia, filosofía de bolsillo y demás nombres comerciales que se os ocurra. El marketing no es nuestra especialidad, pero tratamos de daros lo mejor que tenemos y en esta nueva temporada, tercera temporada, hemos tratado de reinventarnos con este nuevo espacio que nos cede la Universidad de Deusto y este mobiliario que tenemos que agradecer a Sier Leoz, locutor y docente en la Universidad de Deusto también, que nos ha cedido para que realicemos esta tercera temporada. Entre otras novedades, hemos traído también un poco de mobiliario para que veáis a aquellos que nos veáis en YouTube, y para los que nos veáis os invitamos que os paséis, como siempre, con el @solo sé que nada sé podcast. Entre otras cosas que no son novedades, están mis habituales conmigo, Sergio Bermejo, Ander Albisu, y habréis notado que falta Unai Pedrini, no ha podido venir por motivos personales, pero hemos puesto una silla, que no está en plano, pero hemos puesto una silla en representación suya. Yo soy el presentador, Kiren Fernández, para servirles, y vamos a empezar esta nueva temporada que ya os adelanto que no va a seguir el esquema de siempre. Normalmente íbamos por autores, pero en esta temporada vamos a empezar a hablar un poco de filosofías. Ya sabéis que a partir del 1500, que es donde nos quedamos la temporada pasada, estaríamos hablando un poco de filosofía contemporánea, entre comillas, y no es lo mismo. Entonces, pues vamos a tratar sobre todo pensamientos. Buenos días, chicos. Estoy abrumado por tanta novedad, Yo totalmente también, abrumado. No entiendo. Estoy en un espacio que no comprendo bien dónde estoy. Es verdad que es nuevo para nosotros y para vosotros. No, la verdad que sí. Nos lo hemos currado gracias a la Universidad de Deusto. Eso de antemano. Cosas que la UPV no nos da. Es que tampoco puede. Sí, las comillas. Hombre, con el dinero que les pagamos ya podían darnos esto, chicos. ¿Qué van a hacer eso, hombre? Sí, se lo gastan todo. Bueno. Pobre gente de la UPV. Es verdad que Pedrini no está hoy. Baja importante en el equipo. Sí. Encima, primer capítulo, estrenar sin él nos ha costado, pero no había otra. Quiero decir, era... Sí, teníamos todo organizado. Calla de cajón. Un saludo para él, la verdad. Un saludo para allá nuestro donde esté. compañero Pedrini. Allá donde esté. Y nada, pues mucha gente este verano me ha estado comentando, joder, a ver cuándo volvemos, qué tal, no sé qué. Me gusta mucho vuestro podcast. He estado en el pueblo también. Y ojo, en Terra Burgalesa se escucha nuestro podcast. En Terra Burgalesa. En Terra Burgalesa se escucha nuestro podcast. En Bélgica ya. Es verdad, nos escuchan en Bélgica. Bastante bomba, De hecho, relacionado con lo de Bélgica, este año participamos en varios concursos de podcast. Espero que la gente nos vote. Esperemos, sí. Próximamente, yo creo que después de que salga este capítulo, no sé qué día es, el 15 o así de octubre, en el concurso de podcast de iVoox. Madre mía. No sé, que la gente nos vote, chico. Un follow. Sí. Dadnos. Por ahora estamos en el 134.229, que está muy bien. De Creo hecho, que podemos subir puestos. Lo voy a mirar. No es malamente. No estamos tan abajo, No, Ojo, bueno, pues, cuidado, ahora vamos chequeando. Hemos ascendido, Bueno, para aquellos que solo nos estéis escuchando, siento deciros que las voces van a ser las mismas, exceptuando que yo tengo un poco de catarro y quizás se me escuche un poco peor, pero por suerte o por desgracia. No tenemos novedades para vosotros, sintiéndolo mucho, más allá de que no lo estaréis viendo, pero he traído un pequeño búho de madera que también es un silbato. Muy adecuado. Que es una barbaridad. Muy adecuado porque el búho claramente es símbolo de sabiduría. Qué bonito. Es muy lindo. Estamos ahora mismo, posición global 34.725. Bueno, muchísimo mejor que no estamos nada mal. Pensaba. No estamos nada mal. Estuvimos, yo creo que el 25.000. Hemos bajado. Pero porque hemos estado de verano. Hemos estado Es verdad que el verano no podemos estar a todos, claro. Bueno, y tenemos aparte del búho, tenemos el patito este. Un pato. Es verdad, un pato. No sé, Iremos trayendo cosas, yo creo, Hay que llenar un poco la habitación. Sí, hay que llenar la Pero bueno, el atrecho. Sí. A ver, filosofía. Joder, hemos vuelto. No apetece pensar tanto, Tenemos en materia. Apetecía pensar más en solecito, playita. La gente no se entenderá, Bueno, ahora a mitad de octubre. Claro, vamos a hablar sobre inglesas, no hay de eso. Claro, muy adecuado en este clima otoñal hablar de ingleses. O sea, lluvia, Sí. gente triste. Arrecio, sí. Sí, mal. Encima, 3 ingleses históricos, 3 ingleses que cimentan Y un una escocés. época. Y un escocés. No, Hume escoces. así. Y Bueno, Maclay creo que era irlandés. era irlandés, sí. Pues no hemos dado ni una. Pero bueno, es verdad. Solo hemos dado una. Histórico. Bueno, da igual. Bueno, pero todo eso era la misma. Loxi era inglés. Sí, Loxi. Pero claro, espera.
British. Era British, sí. No era sé ni British. idea. ¿Y Hobbes de dónde era? Hobbes Era inglés, bueno, no sé. ¿Pero de dónde? Pues Bueno, de su casa, tío. ¿Cuál es...? Claro, tampoco lo sabemos. Bueno, Bueno, da lo igual. podíamos mirar, pero bueno, nos da igual. importa más bien poco que sea del Cuestión. norte o del sur. No Eso, juzgamos eso. lo dejamos Exacto. a las puertas, en la puerta de la modernidad, en el arco del triunfo del devenir. Bueno, época revolucionaria. No, sí, hay muchas cosas que contar, muchas cosas que contar. Sigue habiendo guerras, esto es una máxima. Histórico, quiero decir. Sí, bueno, claro. o Más sea, histórico que una guerra, no hay por nada. antonomasia, claro. No hay nada. Por supuesto. Venimos de Paco Panceta, Francis Bacon, Sí, que Cuidado lo que eso mencionamos el otro día. Bueno, el otro día, hace ya más el meses que otro era de día Dios. son- Y de Pues sí. Descartes. En junio. Y se han abierto dos caminos. Yo creo que, sobre todo para la gente que ha visto películas de Marvel, yo creo que estaría bien el símil de se abren dos ramas bastante importantes, bastante poderosas, donde se rompe un poco el esquema que veníamos tratando de esa Edad Media con Bacon y Descartes, que van a fluctuar hasta que un sabio cabezón, un tanto misógino, hemos estado antes leyendo, joder, es que tenemos que mencionar este libro porque es histórico. Nos lo recomendó un profesor, Sí. Iñaki Zabaleta. Ya que Zabaleta. No le hicimos mucho caso en su día. Es un profe carismático, diría yo. Bueno, uno más, ¿no? No, pero tiene cierto carisma. Bueno, es preferible a otros, por supuesto. Es un poco como ver TikTok. 2 minutos por autor y al siguiente. Quiero decir, te da un par de titulares y ala, venga, que me queman, que me queman. Entonces nos recomendó Filosofía para bufones. Era Filosofía para bufones, ¿no? Filosofía para Como estaba antes echándole un ojo, un libro que a priori dices, joder, vaya tontada más gorda. Ujú. Y lo es. Chascarrillo puro y duro, de todo Cristo. Anécdotas, Anecdotario. chistes. De todo, pero además de todo el mundo, ¿eh? Y todo bastos. Por ejemplo, estaba leyendo algunos de Kant. Kant era totalmente racista, misógino y Claro. todo lo ha habido por haber. Ah, pero el racista, de hecho, lo tiene en un libro. O sea, Bueno, él mismo lo escribió. y tan normal. Y venga, ya Bueno, le tampoco no le podemos funar. no sé, no. Por la época era un poco lo habitual, no es Hombre, que fuese la excepción. Los que vamos a hablar hoy eran todos esclavistas. Bueno, Bueno, Locke y Hume. ¿eran se negreros? sabe. Sí, sí. ¿Negreros? De hecho, De hecho, de Locke se tienen sus stocks de 1700 y pico a tal. Y efectivamente pone people. People, sí. Pone black people. Black people, sí. de hecho, creo que Berkeley quería más. O sea, lo tendría que mirar. Creo que es que construyó una escuela en cierta parte del mundo donde había pobreza y utilizó esclavos. Ujú. Muy coherente. Bueno, Quiero decir, bueno, uso esclavos para hacer crecer a posibles esclavos. Win-win de toda la vida de Dios. Claro, claro. Un win-win. Así que bueno, sin más, tachamos completamente a todos los esclavistas por Dios. Lo que pasa es que en Por este supuesto, contexto de la claro. época, pues cuando... Bueno, No, vamos a ir pero- viéndolo, ¿no? Sobre todo en el capítulo 3, creemos, más o menos, viendo la escaleta de esta temporada, haremos hincapié en teoría política. Hoy vamos a meternos más únicamente en empiristas. Ujú. 3 empiristas, 4 más bien. 3 y medio. A Hobbes le mencionaremos más 3 y en, cuarto. eso. Lo mencionaremos más en teoría política, en contacto social y en lo que venga. Capítulo 3, yo creo. Así que bueno. Entonces, eso. Abrimos dos caminos. Yo creo que sería el empirismo y el racionalismo. Se han abierto 2 puertas. Ujú. Bastante dispares entre sí. Hay un poco de. Hay jarana. Yo diría que hay jarana. Hay jarana. La gente se pega. Veníamos de una época muy, claro, eclesiástica, de esa tradición aristotélica. Se ha roto Sí. completamente. Entonces, bueno, yo creo que podríamos empezar con Hobbes, ¿no? Eso yo creo que lo primero. De hecho, es Sí. coetáneo de Descartes. de Descartes, exacto. Es 1500 finales, principios del 1600. Sí. Mm, Vivió mucho Hobbes. ¿Eh? Vivió mucho. 91 años. Me cago en la mar. De hecho, ojo Hobbes, decía que cantar antes de dormir, cantaba a todo volumen, porque decía que eso a los pulmones le hacía bien. Sí. Se le limpiaban. Pues mira, a ver si No Descartes- tenía un catarro, porque había que cantar antes de dormir. ¿Ves cómo Descartes no lo aplicó? ¿Y ves de qué se murió? Imbécil. De pulmonía. Descartes, imbécil. Es que Bueno, y por hacerle caso a la reina. que tampoco- también levantarse a esa hora. Es bastante que- imprudente. No, sí. Otra cosa no, pero en filosofía hay Que tanto el imbécil. Mediterráneo no está acostumbrado a esas temperaturas. Mm, Bueno, yo creo que Hobbes, así de mencionar, no es tanto empirista, no se compromete con una metodología, pero lo importante diría que es materialista. Eso, yo Es- creo que es lo más importante. El primer materialista rudo de
no existen vivientes incorpóreos. Esa es como la premisa mayor. No hay ángeles, no hay espíritus, no hay fantasmas. Todo lo que vive tiene, en términos modernos, extensión. Tiene Un hereje. ¿Eh? Un hereje. No, bueno, su visión de Dios es bastante A herética. ver, vamos a ver, Ujú. claro, de los 4 de hoy, excepto Hume, que era ateo. Era agnóstico, filosóficamente. Ya, vale, es verdad. Buena. No, bien matizado. Buena nota, Los otros sí. 3 eran creyentes de Dios, lo que pasa que Sí, para sí. la iglesia no era el Dios que debían pensar. O sea, era algo completamente diferente. Bueno, con Berkeley era Bueno, estamos cura, hablando de una época en Fue la que cura hasta que dijo, bueno, la se nos va a ir iglesia la pierde olla. mucho poder. en relación a Hombre, al sobre, pensar, sí. sobre Sí, todo la con ciencia, Hume. sí. En Hume ya estamos en la ilustración, han pasado ya 150 años. O sea, vamos a dar un tramo de Hobbes a Hume, de la vida, o sea, desde que nace Hobbes a Hume hay casi 200 años, 150. Mm. O sea, es verdad que hoy vamos a abarcar un gran terreno, pero, o sea, los 3 capítulos siguientes va a abarcar el mismo terreno. Sí, sí, todo sí, esto pues. pasa todo el rato, o sea, en diferentes partes de Europa, pero al mismo tiempo. Bueno, la línea que comentábamos antes no vamos a seguir. Efectivamente. Estamos yendo muy cronológicamente por autores, ahora Por sin eso, embargo son pensamientos. La gente no y- tiene que pensar que primero vienen los empiristas, después vienen los racionalistas. O sea, no, hay un tumulto de peña Sí, sí. que todavía hay gente que cree de todo. Hay mucho cartesiano, hay gente que todavía se ha quedado en lo eclesiástico, pues, puro interés. Sí, bueno, hay gente pato. Hay gente Esta pato, vida- efectivamente. Esta vida del pato. señor, Efectivamente. Así que bueno, Hobbes. Sigue, sigue. ¿en qué estaba? Sí, era materialista. Materialismo. El premisa mayor, no hay vivientes incorpóreos. Luego, tan solo hay extenso. Lo que hay es lo que se puede poner en un eje de coordenadas, básicamente. ¿No? Ocupa cierto espacio. Entonces, Hobbes es conocido por, aparte del Leviatán, que es como su obra magna, que entraremos en el Sí, capítulo 3. tercer Tercer capítulo. capítulo, sí. Hoy lo vamos a ignorar un poco por encima. Ya, es que ahora- O sea, es mencionable. No procede. Es la obra magna, yo creo que además en esta Luego, época. luego me explicas cómo se ignora algo por encima. Ya, Solo en parte se ignora. ya, eso es Lo como- miras y lo ignoras. Ya está, Vale, lo has vale, ignorado por perfecto. encima. Le miras Es por verdad, es verdad. encima del hombro así. Sí. Hombre, al Leviatán es verdad que no podríamos mirarle por encima al hombre. Ya, el Leviatán es un poco complicado. Sí, pero bueno. Sobre todo porque no se le puede ver como tal. Pero bueno. ¿Cómo? El Leviatán es el conjunto de toda la sociedad. A ver, es gracioso Mm. porque yo he hecho alusión verás. al Leviatán literal Sí, bueno, ya, y claro. él al Sí, a Leviatán la como serpiente obra. Sí. mitológica Ha de sido la Biblia. bastante gracioso, pero bueno. Sí. En fin. Entonces, entre esas respuestas, Hobbes le plantea escenarios en el que efectivamente el escepticismo total es imposible, como hacía Descartes, y como él es materialista, parte de esa premisa, su concepción de Dios es bastante extraña, porque para Hobbes Dios es una especie de superentidad material que lo abarca todo. O sea, es como un supercuerpo gigante que es, después veremos, es análogo a su teoría social, que es el Leviatán, que al final es el Estado. Ujú. No hay que equiparar el Estado y Dios, para Hobbes. Eso igual fíjate un poco, el futuro bastante futuroso, pero Hobbes no. Hobbes para eso es extraño porque es una concepción de Dios puramente materialista. O sea, es como un supercuerpo. Claro. Y claro, se queda ahí, claro, pues la cosa es un supercuerpo que tiene límites, el espacio le limita, es finito, es infinito, el universo, o sea, entra en el universo, está fuera de él. Son preguntas que son difíciles de cuestionar. Por eso el materialismo normalmente no suele postular a Dios y suele ser ateo. Como ya veremos si llegamos a Marx y a Engels y toda esta peñita. Pero entonces Dios tiene un cuerpo, no se sabe dónde. Esa Pues, es la cosa. Claro, Es vale. difícil saber. Ujú. Entonces, Sí. O sea, no sabía ubicarlo, pero sí que defendía que Dios era es un material. supercuerpo, sí. Es supercuerpo, extenso, vale. solamente eso. Entonces no sabemos si está dentro del universo, si está dentro del universo y es tan grande porque no se le ve, si está fuera del universo, pero lo que está fuera del universo es material, es extenso. Bueno, preguntas. Sí, difíciles. muchas veces. Porque si está fuera del espacio-tiempo, es difícil que sea extenso. Cositas del Hobbes que no se enteraba mucho de estas cosas. Bueno, y esto es la filosofía, amigos, por otra parte, ¿no? Sí, sí, Y se acabó. ¡Hala, Hobbes! Al siguiente. Sí, venga. al siguiente. No, la Hobbes. verdad es que, o sea, no nos vamos a meter mucho hoy con Hobbes. Es más bien mencionarlo porque es importante para lo que viene. Locke pilla ideas, pero se queda mucho más en otro tipo de. O sea, él se mete mucho más en teoría política. Sí que es verdad que a partir de ahora vamos a empezar a ver mucha teoría política. O sea, todo lo que no hemos visto durante. Nunca. Bueno, Aristóteles. Todo lo que habéis repudiado, ¿no? Durante toda la Edad Media y prácticamente después de la Grecia clásica, pues lo vamos a empezar a volver a ver y en grandes obras. Desde el Leviatán hasta, pues no sé, Marx y Engels. O sea, por todos lados. Bueno, ya dijimos que Suárez defendía el tiranicidio. Pero bueno, aparte de eso. Es que es loco, No, sí. Siempre hay que sacarle.
Qué grande Suárez, Es un jefe. Es un, Era un jefe. es un olvidado. Yo creo que habría que mencionarle todos los Yo creo capítulos. que se lo olvida bastante. Que la gente. Está- Bueno, iba a decir que la gente lo lea, no lo lea. Pedro de Valencia sí que está olvidado. Pedro de Valencia. No, por favor. No me acordaba ya de Pedro de Valencia. Venga, sigue, anda. Es que nuestro colega. Bueno, colega, no sé si decir colega. Nuestro Espero coleguín. que no lo oiga, pero nuestro conocido Ujú. que mencionaba. Ha llegado. Sí, que dijo que Descartes era una burda copia de Pedro de Valencia. Por favor. Se nos ha ido este año a Granada. Esperemos que le vaya bien, oye. Vale, voy a poner. Ante todo. Que haga contactos. Lo que pasa que, bueno, nos hizo curioso. Entonces quedó la anécdota y ahora todo el rato tenemos que mencionar a Pedro de Valencia. Claro. Descartes es una burda copia. Es literalmente. De Pedro de Valencia. Efectivamente. ¿Quién es Pedro de Valencia? Un señor del siglo. Pero no hemos leído nada de Pedro de Valencia. O sea, Ya, yo no no, sabía no. de su existencia Ya, siquiera. que entras en su Wikipedia y apenas hay nada. Efectivamente. Sí. No sé. Nada más. De ¿Es culto, posterior o anterior? Es anterior a Descartes. Por Claro, eso. hombre. Ah, vale, vale. No va a copiar a pensa- alguien pensa- posterior. pensaba que era una de estas situaciones de Kafka antes de Kafka. Lo explicamos en un podcast, de hecho. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, nada, Hobbes eso. Es verdad que toma mucha referencia. Por ejemplo, Hobbes es de la misma época que Bacon. Habla con él. De hecho, Descartes. con Galileo también tiene cierta influencia en Hobbes. En ese mecanicismo también que explica en ciertas obras, que viene un poco a raíz del materialismo, Eso ¿no? es. Que no deja de ser, pues eso, que la realidad es mecánica y que no hay nada oculto que pueda explicar las cosas, más bien que todo está ahí. Pero bueno, lo que comentaba un poco Ander, ¿no? Tampoco nos vamos a meter muy en barrena, es más bien introductorio para saber lo que viene con John Locke. Que bueno, John Locke es un poco... Esto evoluciona. John Locke es como el empirismo más... Descafeinado. Sí, descafeinado, refutable. Se puede, bueno, es un poco, se queda ahí entre medias. Berkeley es un poco al que se le va la olla, dice, va, tranquilos que llego yo a Sí, solucionar el problema, no soluciona nada. Es que con Berkeley hay cositas. Es que Crea se bastante puede más decir problemas de los que... es optimista. Bueno, Efectivamente. Los que soluciona, claro. sí, Berkeley, sí, Berkeley, sí, Y ya Hume llega y dice, tranquilos, señores, tranquilos, Y lo barre con todo. que lo tengo yo. Ah, Bueno, es verdad que Hume Bueno. es el más, yo creo que a día de hoy, más prestigioso. Ujú. calidad de empirista, sí. Entonces, Hume. ¿Y en calidad de pensador? Loco. ¿Por qué? Tratado político, teológico, Es el verdad. empirismo, la identidad psicológica. O sea, en general tiene más cosas, Locke. Y para la historia en general es el más importante. Gracias, Ander. El único no importante era Berkeley. Entonces, Sí, Hume puñetero, revisa a Locke. O... Hume revisa más a Berkeley, yo creo. Ujú. Pero también revisa a Locke. O sea, continúa a Berkeley si lo revisa. Sí, hombre, claro, pues que a veces es muy fácil. Por eso, es decir. La cosa es que Hume sigue la tradición empirista que ha marcado o que empieza a marcar Locke. Ah, O sea, vale. que son- Sí, ahí está la clave. O sea, yo creo que sigue y culmina. Vale. No Lo lleva- termina, pero eso es, culmina. Lo lleva a sus últimas consecuencias. Exactamente. Esa es la clave. Pero bueno, primero Locke. Locke, que este sí es inglés. Sí, esto sí. Este por fin es inglés. De hecho, muchos de ellos son auténticos genios. Hume no llega a la universidad con 15 años o con No, 11. No, pero tanto no. Tampoco no. No sé, pero sé que Hume, que con 26 tenía el tratado escrito. Pero no le cogieron en la 28. universidad. No, de hecho le dijeron que no por hereje. Sí, quiero recordar haber leído Que no sobre- lo era, pero. Pero Creo bueno, haber leído. Ojos vale. de la iglesia, que era un poco más estricta, ¿no? Sí. Vamos a mezclar muchas veces Locke, Berkeley y Hume y para que la gente que nos oiga entienda un poco en qué fechas nos tratamos. Locke es de principios del 1600, o sea, es súper pronto, en el siglo XVII lo primero. Berkeley ya es finales del XVII, Ujú. de hecho principios del XVIII, y Hume es pura ilustración. O sea, Hume es puramente paralelo a la ilustración, es puro siglo XVIII, ya 1700 y pico, yo creo que muere en el 1780, algo así, por ahí. Más o menos. Tampoco dura mucho. Antes, ¿eh? Tiene cáncer, creo. Se muere de cáncer. Ni idea. Lo estaba leyendo antes la biografía. Pero bueno. sin más. Bien, bien, bien. Entonces, Sí, para bueno. que ubiquéis que Locke es lo primero, pero está ciertamente lejos de la muerte de Hume. O sea, 100 y pico años. Ujú. Sí, no es relevante cómo murió, sino lo que hizo en vida. Por efectivamente. supuesto. Tratémoslo, pues. Vale, Locke, un hombre que nada, como casi todos, leyó, o sea, se sirvió de un programa de estudios escolástico aristotélico. De hecho, le echaron de Inglaterra. De hecho, muchos de ellos fueron repudiados, o sea, extraditados. ¿Extraditado? No. No me sale la palabra.
Expulsado, extraditado, ¿no? Sea a qué te refieres, a mí tampoco. Joder, la palabra es fácil, ¿eh? Exiliado. Exiliados. Exiliado, carajo. Sí. Muchos de ellos fueron exiliados o autoexiliados por guerras. Había mucha guerra civil. Hobbes, de hecho, Hobbes mismamente. Eso Se es. fue a Francia. Le pilló la guerra civil. A Locke lo exiliaron por cierto complot por echar al rey Carlos II de Inglaterra en el 83, 1683. Porque se decía, bueno, no sé, nunca se supo si realmente fue así o no. El sucesor de Carlos II era Jacobo II, que era el hijo, y lo quiso echar. Tuvo mucha movida. Le medio pillaron ahí, lo echaron, y al final nada, que lo echó el pueblo. Hubo revuelta cuando llegó Jacobo. ¿Tenía movida con él en concreto o era antimonárquico o algo por el estilo? ¿Lo que dices? Sí, claro. No Bueno, era si estamos diciendo que. No era antimonárquico per se, pero sí que creía que está bastante limitado. Ujú. O sea, Locke es el primero que da ese gran paso en la Revolución Inglesa. O sea, es el padre de la Revolución Inglesa, intelectualmente hablando, en recortar el poder de la monarquía y tal, y darle más al Congreso, al pueblo por medio del Parlamento y esa clase de instituciones. Es el primero que ya pone las bases sobre eso. En el libro este, que no sé dónde está. ¿Lo tenemos? ¿Cuál buscamos? Ese no es. Sí, es este. Sí, Barcao. El segundo tratado sobre el gobierno civil, porque el primero es de relleno. El segundo es para responder a Hobbes. ¿Vale? Eso es la teoría política de Claro, Hobbes. es que venimos de Hobbes, de una persona que cree que el poder tiene que ser absoluto. O sea, Poder del Estado. no quiero meterme mucho porque lo vamos a volver a contar el día Y Locke siguiente. igualmente. Pero bueno, sí. Pero nos pone sobre. cree que el poder debe ser absoluto y que el pueblo debe ser. O sea, tiene que firmar, moralmente hablando y psicológicamente hablando, tiene que firmar como ese pacto. Hay un acuerdo implícito. Exacto. Ujú. Con el poder donde yo te doy todo el poder para que tú a mí me des como ciertas. Garantías, protección. Exactamente. Ese Etcétera, tipo de etcétera. cosas. Sí. Pero bueno, también hay mucha contradicción en Hobbes cuando el poder fracasa y qué debe hacer, pero es el propio pueblo el que puede eliminar ese poder. Ya. No Porque sé. sé que lo otorga. ¿no? Es verdad que habría que meterse en barrena y nos meteremos como más en filo a ello. Pero bueno, venimos de eso. Hay que tener muy claro que Hobbes cree en el poder absoluto, en que. Un poco elitista, ¿no? También. Es verdad que en su día, claro, había una monarquía. Podríamos pensar que no, que defiende esa monarquía absoluta, pero él lo único que defiende es que, bueno, se elija o no se elija, el que tiene el poder o los que tengan el poder tienen que tener todo el poder. Nada más. O sea, yo creo que hay que quedarse con esa idea en Bueno, Hobbes. eso ya lo dejamos para el siguiente. Exacto, Vamos a exacto. entrar en el tema empirista de Locke. Además, Hobbes es el mítico de la frase, el de. No sé si la habrás oído alguna vez. Pues fijo. El hombre es un lobo para el hombre. Sí, la he escuchado alguna vez. Sí. Pues esta es de tenía Hobbes. otra que no recuerdo cuál era, muy bonita, pero bueno, ya lo diré en el tercer capítulo Da igual. cuando la revise. Esta es de Hobbes. Revisemos bien. Sí, Esta sí, es la la de Hobbes típica también. que puedes usar en conversaciones. Es verdad. Sí. Que queda bien como quote para decir el hombre es un hombre para un lobo para el hombre. El hombre es un hombre para el lobo. El hombre Ojalá. es un lobo para el hombre. No, pues otra cosa. O sea, que el lobo es un lobo para el hombre. De hecho, esa frase la escuché en vaya semanita cuando la tía está que es física y se tiene que fingirse una choni para encontrar trabajo. Y se pone, ya decía Hobbes. Ay, tía, no, ahora que no, me he confundido. ¿Sabes dónde sale también Hobbes? En un capítulo de Gravity Falls al final. ¿Sí? Cuando dos de estos clones que cantaban se sientan en un banco a mirar el cielo. Buah, es que es muy de nicho esta referencia. Mucho que no veo Gravity Falls. Pero es muy de nicho esta referencia. Cuando era O pequeño. sea, yo me acuerdo yo también de cuando era pequeño. No sé, me A acuerdo. ver si saco el idea. capítulo para el día Me siguiente. acuerdo de los gnomos que vomitaban arcoíris y poco más. Joder, qué seriaza Gravity Falls. Era buena serie. Bueno, tenía en Shohei, de Violadores del Verso, también una frase que quizá esté inspirada. Bueno, ahí tenemos los dos discos. Un disco de Shohei y otro de Violadores. Gran inspiración para este como Por supuesto, persona. por supuesto. Tenía una frase que quizá esté inspirada en esta, que decía que estáis ciegos o sois cómplices del robo, borregos, obedeciendo a lobos. Claro. Claro, porque luego siempre se disfraza de oveja. Efectivamente. Ahí está, ahí está. Bueno, pues Hablando ahí, de fábulas. de ahí viene. Así que nada más. La mentira útil de Platón. sí. Entonces, Locke, yendo por ahí. Ander, sigue. Locke, vale. Locke es el primero que inaugura esta tendencia empirista. Yo creo que es bastante relevante destacar que el racionalismo y el empirismo no están tan contrapuestos como parece en una primera instancia. En bachiller hay mucha tendencia a decir que Es lo contrario. los racionalistas son muy, pues le dan mucho al coco y se creen que todo lo pueden deducir de ahí y los empiristas van a las cosas mismas. Es mentira. Ujú. O sea, los racionalistas van a las cosas mismas. No hay nada más que ver lo que le hacía Descartes a su pobre perro. Que, bueno, dejémoslo en que sabía muy bien cómo funcionaba la biomecánica
Vamos a dejarlo ahí. No. Creo que con el movimiento de manos se ha entendido bastante Sí, bien. no, Y el que sí, no es lo ha verdad. visto lo ha intuido. La diferencia radical entre estas dos corrientes es que el racionalismo cree que hay una especie de ideas, no esencias platónicas, son sino ideas, principios innatos, veas el principio de no contradicción, que existe Dios, esa clase de cosas, de causalidad. Y el empirismo basa todo el conocimiento que obtenemos en nuestra experiencia empírica. O sea, para el racionalista, el ser humano ya viene al mundo con ciertas ideas, ciertas preconcepciones, obviamente siempre es cristiano. Y después el empirista cree que es una tabula rasa, ¿no? La clásica metáfora, ¿no? La tabula rasa. Después ya la Muy experiencia importante. empírica. ¿Sabes lo que es la tabla No, rasa? a mí sí me lo explica. Tabla plana en latín. Locke es súper importante. Que cree que los. Bueno, mira, cuando hace un estudio de niños pequeños, cree que no hay ideas innatas en esos niños pequeños, es decir, que son una tabla rasa, que son un papel en blanco. Ujú. Es decir, que no hay ninguna idea ya predestinada en esos cerebros de los niños. Que Eso es. Sí, únicamente que no, o sea, nacen y aprenden todo a través de los sentidos. Sí, a diferencia de lo que defendía la contraparte, de que nacemos los cristianos con ciertas ideas. Efectivamente. Sí. De hecho, por eso los ingleses usan la palabra impression, o sea, impresión sensible, porque lo que pasa es que cuando percibimos algo empíricamente, en esa tabula rasa que somos metafóricamente, lo que hacen es los sentidos, la experiencia, imprimen, o sea, pegan y nos deja con unas ciertas marcas, que es al final lo que después, Estigma. eso después hará el hábito, que eso ya entraremos con Hume. Entonces la metáfora es muy ilustrativa y explica por qué los ingleses dicen impression. Impresión sensible en lugar de experiencia o cognición, dicen impression, por eso. Ujú. Yo creo que Locke, aparte de esto, hizo muchas. Bueno, no creo, es un hecho, pero lo más importante es esto en general. Esta tendencia empirista a creer que todo el conocimiento es puramente empírico. Que eso al final veremos con Hume cómo lleva a ciertos derroteros muy radicales. Porque Locke no quiere llevar hasta el último extremo el empirismo, en el sentido de que si todo viene de la experiencia, básicamente lo que estás declarando es que solo puedes vivir un presente continuo. No puedes adelantarte a hechos futuros y si lo haces simplemente es por fuerza del hábito, no por cómo están las cosas hechas. Al final es todo como una torrente de experiencias subjetivo. Ujú. Al final solo se reduce a eso. Eso es al final lo que hará Hume. Locke no quiere estas consecuencias, por eso Locke propone lo que se llama en filosofía, es un poco técnico, esencialismo débil. O sea, como Aristóteles cree que las cosas tienen ciertas esencias, pero son incognoscibles. O sea, la experiencia empírica no te va a llevar a la esencia del libro de Patito Chulo o de ordenador. Entonces, es una esencia simplemente nominal, a la que nos referimos nominal con nombres, Sí. y que es más por convención, que tenemos que asumir que está ahí. Locke no da una demostración fidedigna, simplemente dice, si no fuese así, las cosas no serían estables y todo sería un torrente de esto, entonces para declarar hechos objetivos tenemos que asumir que hay una esencia. Por eso es esencialismo débil, es un empirismo, como he dicho, descafeinado, porque no lleva al límite lo que es. Y eso. Entonces yo creo todas las ideas, ¿no?, de cosas que se conectan casualmente, las leyes empíricas y todo eso al final es un producto de la experiencia, no es por una idea que tengamos de antemano. Yo creo que esa es la principal y radical diferencia. No era tan dogmático como podrían ser otros autores, estamos hablando. Pues súper bien explicado, la verdad. Sí, muy bien, vale. O sea, hay que tener también muy en cuenta. Volvemos muy fuertes esta No, temporada. la verdad que sí, ¿eh? Sí. Tenemos Te que pones irnos. este cacho antes de un examen de filosofía de bachillerato y lo bordas, no, lo siguiente. Hemos O hecho. sea, te lo juro, ¿eh? Muy bien segmentado este fragmento Joder, para ha sido el un mercado. Absolutamente loco. O sea, no tengo mucho más que añadir. O sea, es verdad que. Otra cosa que comentar bastante importante, sobre todo aquí en Locke, es el método de inducción, ¿no? Sí. Que a diferencia de los racionalistas, coge. O sea, a la hora de llegar a problemas generales se llega a través de casos particulares. Mira, esto es algo que le digo siempre a Julián, para echarle la bronca. Sí, Julián es su padre. Es verdad, claro. Es que Claro, hablo de tenéis en mi cuenta. padre por su nombre, pero porque Porque tienen confianza, es verdad que lo amo muchísimo. después de 20 años. Ante todo, lo amo 21. muchísimo. Y 21. siempre que me cabrea mucho, le digo que es induccionista. Y le digo, es que has visto dos cisnes negros y te crees que todos los cisnes son negros. Claro. Ese es un problema clásico de la inducción, es por la que se tiende a pensar, sobre todo modernamente y ahora, que la inducción falla mucho más. Porque tú, a la hora de ver casos particulares y llegar a una conclusión general, suele ser bastante más complicado. Igual influido por la ciencia, ¿no?, y el sistema científico que hay hoy en día. Si ves dos patitos negros, es raro que todos los patitos sean negros. Si ves 500, si ves 500 patitos negros, es raro que todos sean negros. Si ves 3 trillones de patitos y todos son negros, Empiezas a dudar, es verdad. empiezas a dudar. Ahí sí, ¿no? Pero bueno. Entonces es algo que siempre le digo a mi padre, que se cree que por haber visto dos cosas iguales
se cree que todas son iguales. Ujú. Sobre todo con la música o siempre que me critica algo por ser de mi época o tal. Por ser de tu Siempre época. le digo, claro, es que has visto dos cosas y te crees que todas las cosas son iguales. Ujú. Ya. Y le llamo induccionista y se cabrea mucho. Entonces es bastante gracioso comentarlo. sí, está bien. Y poco más que comentar. El Locke, No, lo que hay más cosas. el Dios, hemos estado Bueno. comentando también. Qué gran Dios. Sí. No hay experiencia empírica de Dios, pero. Es O sea, lo ve cristiano. más como un relojero, ¿no? No, eso es más Leibniz. ¿Tú dirías que es más Leibniz? Hombre, sí, definitivamente. Sí, de, es de hecho, usa la metáfora. Bueno, pues O sea, entonces, así que- entonces no hay discusión, no hay debate. Eso. Vaya. Efectivamente. Vaya. No, vaya. pero a ver. Hace mucho que no. Primer gazapo. Lo de la único, temporada. lo único que leí Jacobo de Gazapo. Leibniz que fue la monadología. Se Sí. leyó en clase esa. Va, es dura, En el siguiente capítulo va a ser peleón, Sí, peleón. pues, va a ser Sí, duro. bueno. Va a ser peleón, Bueno, peleón. lo voy a reconocer. Yo pensaba que este capítulo tocaba racionalismo, así que me he estado estudiando a Leibniz antes de venir aquí, así que igual eso ya está más trabajado. Todo esto viene de memoria, ¿eh? Así que perdonamos. apreciad el esfuerzo, chicos. Te Ya. perdonamos. Ya te lo puedes, ya puedes retenerlo bien hasta el próximo Sí, mes. sí, que sí. No, pero bueno, o sea, también creen. Igual me estoy equivocando. Venga, Ander, debatamos. ¿Qué? O sea, Locke no cree en un Dios que ha sentado las bases de la experiencia, pero no está dentro de nuestros asuntos. Es decir, O sea, de la realidad del O sea, ser humano. ¿Dices una religión natural? Sí. No. ¿Por qué no? Porque eso ya es más ilustraciones o Hobbes, güey, sí. Lo que es plenamente cristiano. O sea, de Ah. hecho dice que los ateos tienen que estar fuera de la comunidad política. Ahí tiene un pasaje ahí. No sé, creo que es de hecho en el libro en el segundo tratado. Así, ¿eh? Es curioso, no sé. Ah, pues no lo sabía. Curioso porque después a sus... O sea, A su progenie filosófica. le desde llamarán lo que te he atea. dicho, rebátemelo. ¿Me puedes rebatir desde lo que te he dicho? O sea, ¿qué es lo erróneo? ¿Qué? En lo que te he dicho, que qué es De lo la erróneo. religión natural, del deísmo, de creer que Dios Sí. simplemente es este. Pues que no es así, no es históricamente accurate. ¿No es deísta, entonces? No, lo que es cristiano. Vale, vale, vale. Como Hume. es puramente cristiano, entonces. Vale. O sea, Hume es cristiano, lo que pasa es que su, Sí, es un cristiano raro. su filosofía. No es raro. O sea, joder, ¿no te acuerdas? Es un cristiano peleón. No, en primero de carrera me acuerdo, cuando no estaban mezclados con los de antropología, válgame señor, eso fue horrible. Cuando- Les tenemos mucho hoy, Nos estaba explicando una profesora que estábamos hablando sobre los inicios de la antropología, como el Rousseau y toda esta peña, ¿no? Y nos explicó cómo, por ejemplo, Hume creía que Dios había hecho varios génesis. Bueno, génesis de la especie humana, no del mundo. Del mundo ya solo ha habido una vez. Entonces, por ejemplo, decía, Hume creía que en un principio fueron, por supuesto, los blancos, después fueron los asiáticos, después creó a los negros, creó a los de la Polinesia mismamente y a los rusos, por ejemplo, ¿no? Que son otra raza. Están hechos de otra pasta. Es verdad que sí. Y no es broma, o sea, Hume creía que Dios había creado varias especies, varias razas humanas y había hecho varios Adán y Eva. Me gustaría decir ahora, es empírico, hermano. Es empírico. Es Tal cual, hermano, tal cual. verdad, sí, sí. Qué grande Hume, en verdad. El Mr. Empírico. ¿Qué más? El Locke, que hay súper importante. Yo iba a decir. O sea, sin meternos en política. Yo iba a decir la cuestión de la identidad personal. Es la primera persona en que se toma en serio este problema de qué compone nuestra identidad. Hume recupera también después. De hecho, Hume luego lo manda a tomar. Lo mejora A bastante. tomar Sí. viento. Lo manda a tomar viento. Sí, sí. El yo. La pregunta de qué, para que se extienda muy fácilmente, ¿qué es lo que asegura que tú cuando te levantes mañana sigas siendo el mismo Kylian Fernández o Sergio Bermejo? O Es un Ander poco- Albizu. ¿No te la ves? Es un poco la pregunta clásica, el barco de Teseo, Sí, claro, es verdad, porque esa es la típica. el río de Heráclito. El ejemplo que se usa ahora de si cada 7 años todas tus células se regeneran y se renuevan, ¿sigue siendo el mismo que tú de hace 7 años? A ver, la pregunta clásica. El barco de Teseo yo creo que sí te sonará. No, la verdad es que no. Vale, o sea, no. por sonarme me suena, Teseo pero tenía no un sé barco. exactamente. Teseo tenía un barco. Sí, sí. O sea, Sí, el, ese no. el nombre no engaña, es verdad. Teseo tenía un barco. Bueno, barco. ese barco va teniendo problemas, se va deconstruyendo, va Es rompiéndose. un barco deconstruido. ¿Se te las señas? Es un barco deconstruido, vale. Esperemos que no lleguemos a los franceses del siglo XX para que entendáis esta referencia. Cuestión, es un barco que se va rompiendo, que se va Sí. dañando y que poco a poco van reparando. Entonces, en el momento que todas y cada una de las piezas de ese barco, todas y cada una de las maderas, tablas, todo, Sí, sí, se sí. reemplaza, es el mismo barco. No. ¿Por qué? Porque quiero decir, si estamos hablando de que el barco. Claro, es que el barco no tiene más allá de lo que es lo material, lo tangible. Entonces, Ya. ergo, estamos diciendo que desde el momento en el que no tiene nada, lo original es nuevo, ¿no? Claro, Sí. todo es nuevo, pero es el mismo barco, Bueno. Nominalmente sí. nominalmente. Bueno, Mínimo nominalmente eso sí, sabemos. si se llama, yo qué sé,
La Traviata 2, La referencia sigue siendo la misma. O sea, sigue hablando de términos técnicos. Ya, pues y no conocía esta referencia. No. el río de Heráclito es lo mismo. Ujú. Es un No hombre te que puedes Bueno, volver. entiendo que sea con el agua. se mete en un río Sí. una mañana y al día siguiente se vuelve a meter en ese río y pregunta Claro, el si agua realmente fluido. es el mismo río. Sí, No sí. sabes. Ni el mismo sería el mismo hombre. seguro. Es verdad que lo Heráclito. plantea para otra cosa Heráclito, pero Ya, es en la pero misma. Bueno, Entonces, entonces. un poco dejamos la pregunta para la gente también. Hombre, pero entiendo Hombre, que ya, pero luego dependerá de la unidad, ¿no? Pues lo que explica Locke es lo siguiente. Solo Locke. O sea, Locke no postula que haya necesariamente una unidad. Bueno, sí, porque es cristiano y cree que hay un alma y claro, eso ya te lo aseguro, obviamente. Claro, es que hay que entender que, claro, en la época en la que estamos, Pero se de cree una- que el alma es inmanente, es algo que Vale. está ahí. Bueno, se manenta el cuerpo después, Ah, ¿no? Cuando claro. se muere ya no. Somos una puñetera vasija con un alma Eso dentro, es. punto. Vale, eso sí. O sea, es lo que hay que entender. Pero Vale. hablando en un sentido plenamente empírico, es empírico, hermano. Empírico, hermano. Qué vicio es esto. Me gustaría decir esa no frase puedes. todo el rato. ¿eh? No puedes asegurar que lo eres tú simplemente si te basas en lo empírico. Entonces, lo que hace Locke es establecer lo que se llama el criterio de la continuidad psicológica. En esa misma persona que tú de hace, pues, digamos, 10 años, cuando tenías 11, no, tú 10. Sí, yo 10 10. añitos, Yo 10. yo también. Soy un jovenzuelo. Aún. Es exactamente el mismo porque te reconoces a ti mismo y ha habido una cadena de tú es, ¿no? De 10, 11 años, 12 años que han seguido la misma continuidad de creer que eras tú. Sí. Entonces, la continuidad psicológica es esa. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaría si, por ejemplo, alguien se da un cabezazo y no recuerda quién es? ¿Seguirá siendo el mismo? Hombre, cuando alguien tiene amnesia, normalmente no se le suele decir que es la misma persona. Entonces, en general, todo esto en el siglo XX hay un señor que se llama Derek Parfit, que a mí me interesa mucho. Mi trabajo de filosofía de la mente va a ir acerca de ese. Ujú. Que, bueno, habla de otras cosas movidas como teletransportadores, experimentos mentales. Exclusiva del TGG. Muy interesante. No está FG. es Ah, un bueno, trabajillo. trabajo final, vale. Pero es un tío que me interesa mucho y al final la conclusión que llega es al final, a la misma que llega Hume, que la identidad personal no importa para hacer ética y hacer cosas. O sea que al final da igual, porque no puedes establecer un criterio firme para decir que alguien sigue siendo la misma persona. Eso es verdad que se mete en un puñetero jaleo bastante gordo que no se había metido nadie hasta entonces para decir que bueno, si realmente nos Ya la no, pela. no, tampoco Nos la importa. pela. Nos la pela. O sea, al final es una cosa. Sí, Bueno, es verdad pero que es interesante el plan. Sí, lo que ha dicho antes. O sea, va muy ligado a la memoria, lo que pasa es que suscita muchos problemas y se le critica mucho entonces por eso, porque va pues, muy ligado a la memoria y hay momentos en los que Locke tiene que decir que una persona no es la misma persona solo por ejemplo, hay un ejemplo, es que no sé qué autor es, bueno, da igual. Imaginemos a alguien, un general muy mayor, avanzado en muchos años, que ya pues está chocheando, De la Provecta, sí. y recuerda cuándo fue un gran militar en su juventud. Vale. Ese gran militar, cuando estaba en su juventud, recordaba cuando había robado peras en un huerto cuando era muy pequeño. La de las peras, no, por favor. Pero Todo es eso. el viejo general, Sí. ya retirado, no recuerda haber robado las peras. Entonces, el viejo general que ha sido el Claro, mismo. Sigue siendo el mismo. ¿Ha sido el mismo niño? Pues según Locke, no. Es un poco relativo. Claro, no, según Todo. Locke sí, porque al final ambos parten. O sea, quiero decir, el general joven y el general viejo saben que son la misma persona. Uno porque es. Claro, no. La el misma otro o sea, el general viejo han y el sido- joven es la misma persona, pero el general viejo y el Claro, niño claro, no. vas con el niño, pero claro, lo que pasa es que puedes hacer, Vale. puedes ligar el niño y el viejo haciendo Bueno, pero teorías entonces ahí hay intermediario. una especie de cuestión temporal, ¿no? Diría que como no Eso- es consciente de haber sido esa persona, pues no lo es. No es la misma. Claro, pero claro, según esa lógica, tú tampoco eres tú mismo porque no te acuerdas de cuando tenías un año. Efectivamente. Has cambiado. Entonces eres otra persona. Podrías Claro. decir que eres otra persona. Bueno, Si tú crees que tu identidad se Vagamente, mantiene, pero según Locke. según Sí, ese sí, criterio sí. no puede ser. claro. Entonces, es un tema de debate muy interesante. Y al final se hacen experimentos mentales muy chulos en el pasado siglo y con teletransportadores. Yo he dado mi propia versión del experimento mental, se lo he propuesto a la profesora. Me ha dicho que nunca lo ha escuchado. Así que igual se viene paper, cuidado. Ojo, cuidado, ojo, No va a cuidado. pasar ni de coña, pero bueno. Bueno, Es bomba. Es verdad que sí que es algo revolucionario, ¿eh? O sea, esto Sí. sí que tiene, dentro de todo lo que estamos viendo y tal, tiene mucha chicha. Pero bueno. Daría para solo un programa, pero bueno, así Sí, teleportación, vagamente. sí, daría. Está divertido de pensar. Y está divertido de que la gente se lo plantee. ujú. Sí. Y da pie a mucho experimento. Es verdad, es una Pero realidad. mental, obviamente. No. Sí, De protopsicología. momento no hay Espero que no teletransportadores. apuñalan a alguien en la mente solo para decir, ¿te acuerdas de hace 2 minutos que te No, he pero apuñalado? Parfait tiene un ejemplo de qué pasaría si cortas a la mitad del hemisferio cerebro tal y si lo pasas a dos clones idénticos. Bueno, era un señor con una mente muy imaginativa No, y un poco perversa. Ojo la imaginación que va a dar pie dentro de nada, ¿eh? Sí. Ojo la imaginación que ahora cobra un papel relevante en un señor regordete. Bueno.
Bueno, eso. Así que, Sí, que con lo que. Entonces, Locke, ¿qué más deberíamos añadir no, de yo Locke? creo que ya está. Esto es lo más Sí, importante. es lo más Yo creo reseñable que de Locke. por encima y sin entrar en política, sin entrar en teoría política, moral, ética, que es lo más. A ver, es lo más chichoso de todos en general ahora. Sí. En Locke, sobre todo, en Hobbes, que hemos hablado antes. Va a haber un huevo de contemporáneos que van a hablar de ello. El Voltios. ¿Sabes El qué decía Voltios. la mujer? El Bueno, Voltios Voltaire. es Voltaire. Sí, Voltaire. Nosotros le llamamos el Voltios. El Voltaire, sí. Un tío que lo odiamos porque no tiene nada que ver con la filosofía. Es un tío que escribía cartas. Es un comentador. Exacto. Ujú. Pasa que lo añaden como filósofo porque, bueno. Y tiene cuentos, ¿no? También. Sí, de todo un poco. Bueno, es Era verdad un- que, era un que es literato. difícil, ¿no? No hay un test que te haga. No hay Ya, no hay una. carnet de manipulador de alimentos. Lo y repudiamos, filósofo. lo repudiamos un montón, pero es como el Mauriño de la filosofía. O sea, el pavo era un Bueno, crítico. a mí sí me aclaras esta referencia porque de fútbol. Era poco. como. Batallas de gallo. La Belén Esteban de la televisión. Macho. Ridícula actualmente, ¿no? Igual A eso. ver, yo a Belén Esteban la amo un montón. Quiero decir, a tope con Belén Esteban. Pero dentro de la seriedad, no es del todo serio. verdad que no, la credibilidad informativa poca. Ahí está. Pues más o menos vagamente hablando, podríamos decir que Voltaire la credibilidad la tenía justita, sobre todo ahora, en general, tiene Sí, justi- sí. justita credibilidad. Pero lo que tiene muy gracioso es sus intervenciones en todo ámbito. Solo culto. Se metía con todo Cristo. Ya hablaremos de Voltaire, pero de verdad, venimos con los chacarrillos cargados. Vengo con las pistolas bim, 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 Sí, bim, bim, esto sí, bim. este- Sí, sí. Bastante locas, ¿eh? Pero bueno, es gracioso. Un camorrista. la Voltaire, mujer- un camorrista. La mujer de Voltaire, Sí. que no sé si fue mujer o amante. O ambas a la vez. Hombre, o en amante algún- de en algún alguien. momento tuvo que ser amante. No, ya sé que fue. Fue la que tradujo a Newton al francés. Ah. Curioso. Que Sí. vamos a hablar de Newton en el siguiente Y, capítulo. y estaba con Voltaire, estamos hablando. Era la mujer de Voltaire. Estaba- Vale, pues ella decía que Locke era el Hércules de la metafísica. Qué bonito. Durísimo. Hala. Ahí lo dejamos. Oye, me gusta. Berkeley. Sí, me gusta, Sí. sí. Para terminar con. Zanjemos Locke, Eso, ¿Puedo decir una cosa sobre Newton? sí. todo lo que quieras. Escribía como el puto culo. No era buena. ¿Tú has escri- tú has- bueno, yo a Dios te voy a decir. ¿Tú has visto el Principia de esto que tiene de Newton, de donde explica todas las leyes de la mecánica? No he abierto Newton nunca. Solo hablamos de él en clase. Lo voy a decir y la gente- voy a hacerme enemigos con es esto. una mierda. Madre No, mía. es una mierda, eso para empezar, pero segundo, bendito cálculo diferencial. Ah, sí. Lo dejó todo mucho más claro. Estoy harto de ver demostraciones geométricas en esta peña. Gracias, Leibniz. Ya está, eso era todo. Ya, Perfecto. Ojo, Leibniz. es Nadie ha un mal. entendido esto, pero quien lo ha entendido sabe a lo que me refiero y está de acuerdo conmigo. En el segundo capítulo lo entenderemos. Sí, igual un poco sí, Entenderemos, sí. entraremos Bueno, más en materia. Igual yo creo que no, ¿eh? La gente no va a entender nada. La gente el segundo capítulo va a Si, ser una si fumada. entendemos que yo soy la representación de la gente, yo no estoy entendiendo nada. Exacto. Eso es así. La gente el segundo capítulo lo va a flipar, ¿eh? Vosotros sí, Bueno. ¿Eh? O sea, se da en bachiller el cálculo diferencial, ¿no? O sea, las derivadas. y Sí, todo sí ese se rollo. da, sí se da. Pero, hombre, Integrales. mira, algo que estoy ¿Bachillerato? ¿Dimos eso? Sí, Sí. se da, se da. ¿Sí? en matemáticas. Yo lo di. Ah, en matemáticas sí, pero pensaba que en No, en filosofía filo. digo, En filo, Ah, no sé. ya, no. Es algo que estoy descubriendo mucho y es que ahora estamos en cuarto de carrera Cuidado. de filosofía y es algo que, joder, empiezas a entender porque estamos dando. Bueno, Ander no tiene esta asignatura. Filosofía. O sea, Historia de las ciencias. historia de la ciencia y de la filosofía. Que hay muchas de las cosas que te han planteado durante muchos años y cuando eras pequeño, que tú dices, vale, son así, punto. O sea, te las comes, pues, una raíz cuadrada, un número triangular. Y dices, vale, pues muchas gracias. Y te lo aprendes y pues para casa. Y lo tienes como un número triangular. No sí, sé- bueno. No sé cómo va eso. Pero... cosas de antiguos griegos. Vale, vale, sí. Un número triangular es como el que puede formar un triángulo. El 1, Ah, vale, sí, sí, el que 3, por ángulos. el Sí, 6, vale, sí, sí, sí. el sí. 10. Entiendo lo que sí. Ah, Entonces es vale, 1, vale, 2, vale. 3, 4. Entonces sumas vale, todos. decías Es eso, un número vale, triangular. Vale, vale, vale. Pero eso se da como todo pronto, ¿no? Sí, sí, eso hasta los me chinos acuerdo. tienen así. también. Eso lo, Hay registros pero yo creo de que eso sí, se da sí. en primaria aquí en España. Bueno, da igual. Yo me cambié de bando y ahora soy de letras. No sé qué decirte. Yo también me cambié de banda. O sea, quiero decir. Cuestión, que me está interesando bastante, aunque bueno, es verdad que el profesor es un poco tostón, muy majo, pero un poco tostón, pero me entero mucho de por qué, de dónde salen las cosas. Es verdad que, joder, la matemática se nos ha explicado como si, bueno, estaba ahí, Sí. punto. Guy Lussac. ¿Tú te acuerdas de Guy Lussac Sí, de Guy y de Lussac, Boyle sí. Marriott? Bueno, no me acuerdo de sus teorías, me acuerdo de ellos. Sí, bueno, era Muy majos. presión, volumen, de cuanta más presión hay más volumen. Vale. Sí, sí, teorías. Y tú varias. dices, vale, muy bien, ¿y qué? Y te los aprendes, ves el gráfico y dices, bueno, pues Boyle Marriott para arriba, TP, ala, siguiente. Hombre, pero es un poco lo mismo que lo de que hablábamos de la identidad, ¿no? Es como, ¿de qué te sirve saberlo? Me gustaría, hago un llamamiento a todas las escuelas, a Pedro Sánchez,
¿Quién es el ministro de Educación? Es que no sé quién es el ministro de Educación. Da igual. Ministra de Educación. Es que no sé quién es. Da igual. Por favor. Aparte de las matemáticas, que son importantes, muy importantes, pero no lo tanto. Después en la vida real no te sirven para tanto, excepto que hagas una carrera tan de números. Pero bueno. Historia de la matemática, historia de la física, historia de la biología. Punto. Bueno, cálmate. Y lo demás que sea un anexo. No, Se acabó. tampoco tanto. No. Ya lo digo. Punto. No, pero a ver, Punto. esto ayuda realmente. Punto. Yo me acuerdo cuando estábamos En un año he aprendido más que en 16. estábamos en segundo de bachiller. Punto. Punto. Perdona. Sí. Estábamos en segundo de bachiller y ya eran los últimos días de clase porque ya se venía selectividad, estaba todo dado. Y me acuerdo que mi profe de mate, que era ese que te dije que al final acabamos hablando Sí, sobre su sí, vida, sí, que sí. se había divorciado. Bueno, unas cosas. En fin, Sí. en fin. Él nos explicó por qué la fórmula de la ecuación cuadrática es así. Y se puso a explicarlo cómo los antiguos griegos lo hacían con los cuadrados. El triángulo, Claro, geometría pura y dura. Claro, al final se demostraba geométricamente que eso que hacía Newton. O sea, todas las demostraciones de Newton sobre la inercia y tal están geométricamente hechas, que es horrible. Es ¿vale? algo O sea, que además me interesa un montón. es súper incómodo. Sobre todo en filosofía, algo que me he dado cuenta muchas veces es cómo evoluciona el pensamiento humano y es algo que no tienes la percepción desde fuera si no lo has leído o no lo has escuchado. O sea, tú crees que todo es lineal, que todo pasa por algo, que todo es puramente evolutivo y ala, pues Sí. este cree este y el siguiente creyó lo siguiente y ala, de la nada. Y hay muchos procesos y hay gente que cree porque el anterior dijo no sé qué y hay un tumulto de peña que cree una cosa, otra cosa. Entonces me parece algo súper importante. Y de verdad, o sea, los niños de hoy en día, una de las cosas que deberían tener es un bagaje histórico de muchas cosas, mucho más que la práctica de algunas. Es decir, me importa más que sepas de dónde salen las cosas que hacerlas en sí. O sea, muy bien. Que hagas una... ¿Te acuerdas las que hacíamos en bachillerato en matemáticas? Logaritmos, derivadas, no sé. ¿Cómo eran las Muchas grandes? cosas hacía. ¿Cómo eran las grandes que tenían muchos números? Las grandes que tenían muchos números. Matrices. Matrices. Ah, matrices, sí. O sea, hay mucha gente que necesita una matriz. Quiero decir, es algo básico para muchos trabajos. Yo no digo que no, lo respeto totalmente. Eso es una No se realidad. explica por qué funcionaba así. Pero ni con 16 años eres consciente de qué vas a hacer de mayor, ni creo que una matriz sea totalmente necesaria No, para no, en absoluto. la mayoría de los trabajos. No. Pero lo que sí creo que es necesario para la vida de un adulto es tener un bagaje histórico y creer en, o sea, saber de dónde viene el pensamiento humano. Hombre, también te digo, al final cada persona de su quinta, vamos a decir, es víctima de su contexto. No, sí, claro. Y hoy claro. por hoy prima la inmediatez y por tanto sí que se puede, o sea, cogiendo un poco esa línea que hablabas de todo ha nacido ya, fue de un momento a otro y Pero ya está. me gusta absoluto, saber, o sea, absoluto. dentro de nuestro contexto, me gustaría que supiésemos cómo hemos llegado a nuestro contexto. Claro, Nada claro. más. O sea, hay que tener como cierta. Me parece súper importante tener Perspectiva, cierto- sí. Eso, perspectiva, de dónde vienes y de cómo la gente ha evolucionado y de lo que tú en el día cotidiano usas y que tus expresiones, tus planteamientos, tu forma de pensar o mismamente hacer una suma matemática de dónde ha Eso salido. es. O sea, nada más. Por eso reivindico eso. O sea, punto. Sí, sí, tomar bueno, pero. Apuntes, los profesores de bachillerato, de bueno, la ESO, La universidad. de la universidad. Creo que ya no. De universidad también, que hay cada loco que. Claro, claro. Nosotros tenemos un par que. Telita. Quizá, como hemos hablado de Newton, yo creo que a lo que a raíz de lo que ha dicho Sergio, queda muy bien la frase de que hay que tomar conciencia de que somos enanos en hombros de gigantes. Qué bonito. Nada, ya está. Qué Tenemos barbaridad. el capítulo, ¿eh? Sí, sí, ese. Apunta. Voy a poner un grafismo que lo ponga. Hay ahí. dibujitos y todo de monjes medievales haciendo. Es verdad que de Newton nos vamos a meter con Leibniz y así en la siguiente. Sí, porque tuvo una polémica. Bueno, da igual. Berkeley, Sí. carajo. Que no estamos Nos vamos, disociamos Bueno, un bueno, huevo, tío. quiero decir, Disociamos. te puedo censurar con el búho. A ver. Dilo, va. ¡Carajo! Ya está, perfecto. Histórico. Perfecto. Joder, por favor, los que estéis en Spotify, pasaros a YouTube, por Dios. Hemos actualizado el Por pitidito favor. por un búho, ¿eh? Me parece No excepcional. tenemos pitidito todavía. No, todavía no. Lo Hay que- podremos meter el siguiente capítulo. Bueno, da igual. No, pero el búho es mejor. Le podemos lo más. Le da más caché. Ay. El tema que nos ocupamos. Ahora pasamos a Berkeley, Berkeley. que ya lo hemos mencionado, por cierto. Sí. George. Es verdad que esta temporada no podemos conservar el misterio porque están muy entrelazados los Ya. autores. Eso. O sea, esta vez sí. No es. ¿Qué viene el siguiente? Sí, no es. A ver, sí que, pasa. sí que hemos optado porque el empirismo sea cronológico. Estos cuatro han ido uno detrás de otro. Prácticamente se muere uno, nace el otro. Por ejemplo, Berkeley leyó a Locke. Sí que es verdad que tiene. Berkeley se cree que hay problemas de Locke que los puede solucionar, como este velo de percepción, ¿no?, del que hemos estado hablando, donde entre el yo y lo que hay es únicamente una relación puramente sensorial.
lo único que hace es embarrarlo más, yo creo. De verdad. O sea, tengo la sensación de que Berkeley solo embarra las cosas más. O sea, es un tío que no entiendo nada por ningún lado. Es un loco. Sí. O sea, yo creo que con Berkeley te da la sensación de. Joder, macho, cada vez que. Perdona, por interrumpir. Sí. Cada vez que dices loco, es que me sale el chiste de mierda de decir lo que es que no. Estoy macho. Perdona, vale. Has dicho antes de loco, sí, como de loque. De Lost. Estupidez. Perdona, Ander, continúa. No, yo creo que la sensación que te da saber de Berkeley, porque, bueno, tiene un diálogo muy interesante, que al final parodia el materialismo y idealismo, que él es idealista, más que empirista, yo al menos soy más de esa corriente. Pero yo creo que con Berkeley te da la sensación de, muy bien, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué propones esto? Si es que no solucionas nada. La propuesta es muy sencilla. Con Descartes, dijimos, se inaugura la tónica de lo que se llama comúnmente, palabra técnica, representacionalismo. Uh-huh. No percibimos las cosas como tal, sino que recibimos datos, no sé qué, y nos hacemos la idea en nuestra mente de esa cosa que estamos percibiendo, que al final es análoga, es idéntica a esto. Locke y Descartes están de acuerdo con esto. Y Berkeley lo sabe. ¿Qué es lo que pasa? Que para Berkeley, el salto de la idea que tenemos en nuestra cabeza a que la cosa exista en sí misma es un salto ilegítimo. Lo que Berkeley tiene claro son dos premisas. Primero, el yo existe, cogito ergo sum, o sea, lo de Descartes. Y segundo, también compra lo del representacionalismo. Lo que pasa es que para Berkeley lo que hace Descartes es fallido. Lo que hace Descartes es después postula a Dios, el Dios no te puede engañar, por tanto hay cosas materiales y tal, porque al final es lo inmediato, es lo que tú dices y ese sentido común, ese traca de decir que hay cosas en el mundo, más allá del correlato que tengas con tu experiencia. Para Berkeley no se sigue lógicamente esto, porque en eso tenéis razón. O sea, lógicamente no se sigue como tal, es simplemente una tesis que aceptamos por sentido común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no aceptas esto, lo único que te queda es que lo único que hay es tu percepción, es decir, es idealismo en el sentido más literal del término de que creer que la propia conciencia, la propia experiencia determina las cosas, crea el mundo. Entonces, Berkeley es un idealista en ese sentido, de que cree que no hay una realidad independiente de nosotros y que de hecho nosotros, entre muchas comillas, construimos o damos. Construimos el mundo, sí, he dicho claramente. Su frase es la de est percibi, ser es ser percibido. Lo tengo aquí. Es eso. Ya está, Berkeley es eso, es seguir ese silogismo de partiendo de Descartes, la conclusión es que el mundo es una creación de la mente humana. Ya está. Efectivamente, que solo los. O sea que quiero decir, o sea, no se ceñía a que algo existía en tanto lo veía, sino en tanto lo imaginaba. No, en tanto lo veía. Cuando lo ves es cuando tu mente hace la percepción. Bueno, claro, o sea, sin verlo no puedes materializarlo. Toca la mesa sin mirarla, toca la mesa sin mirarla. Tu mano es. O sea, sí, la toco. Gracias a tu mano, tu mente está percibiendo la mesa, por lo tanto existe. Vale. Sí, eso es un poco enrevesado, ¿no? Sí. Claro, tiene muchos problemas. Hay un huevo de problemas. Porque el mundo sigue cierto rigor, cierta causalidad. O sea, porque el mundo es regular, por ejemplo, ¿no? Si es percibido, ¿qué me impide que este patito se convierta en un perrito, ¿no? De la nada. Si al final es un producto de mi mente. Bueno, lo explica a través de Dios, ¿no? Es que ahí está la excusa. Porque no es una soñación. O sea, está a nada. De hecho, el solipsismo, yo creo que lo hemos comentado varias veces, es puramente solipsista de no ser porque te giras y todas las cosas que no las hay las siga viendo solo porque Dios está despierto. Eso es. Punto. O sea, lo que garantiza la regularidad del mundo y que tú cuando te vayas a dormir el mundo no se vaya a la puta, es que Dios está constantemente percibiendo todo. Sí. No, me ha hecho gracia lo de que el mundo no se vaya a la puta. Que hay una anécdota muy, muy mítica de Berkeley cuando un alumno suyo le dice, o sea, le pregunta que cuando se gira y deja de ver, tocar y sentir el árbol, si ese árbol desaparece. Y Berkeley le dice, se ríe, dice, no, alumno mío, no desaparece porque Dios percibe todo en todos los tiempos y seguirá ahí. O sea, delega. Es eso, el solicismo, que no deja de ser, que lo hemos comentado mil veces. Ojalá ser solicista y creer que solo yo existo en el mundo y que todo es producto de mi imaginación. De hecho, sorprendería saber cuánta gente es solicista. Pero sí, bueno. sí. Es decir, que. De coña, ya, sí. Gente muy narcisista. Eso, por eso lo decimos. Y que las hay, las habrá. Pero, o sea, creer que tú eres lo único, todo lo demás es producto de mí. Sí. Y todo lo que no puedo sentir, creer, ver, no existe.
pues está a paso de eso, solo diciendo que sí existe, pero Dios. Es como... Es empírico. Mira, ¿Cómo? haciendo alusión a un colega bastante... que nos apoya todos los días, que nos ve siempre. Le llamamos Naruto, histórico. Será top de nuestros colegas. Cuestión. Para que haga una referencia buena, rollo a un videojuego en Minecraft, rollo, tú cargas todos los chunks que puedes. Igual cargas 16 para adelante y 16 para atrás. Y dices, buah, todos los que no veo no existen. Eso está Sí están. Sí están, porque Dios los está percibiendo en cada momento. Aunque no los veas. Dios Están es cargados. El rey del símil. Dios ¿qué en tu puedes caso. decir? Están cargados. Dios O en sea- este caso es el ordenador. Es el hardware. Bueno, este tipo de ejemplo que pones es lo que hace ver que somos víctimas de nuestro tiempo, ¿no? Efectivamente, Sí. somos muy víctimas. Sí, sí, sí. Entonces Berkeley no tiene mucho más. Es eso, lo que pasa es que él se cree que buah, acaba de inventar la penicilina y dice, buah, loco. Absolutamente loco, soy el mejor. Y nada, lo único que hace es revisar a Locke vagamente y bueno, lo único que crea es más problemas. Sí. Sí, es Bueno, que de forma un poco innecesaria, es inoportuna. lo que he dicho. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Es verdad que es muy gracioso Berkeley como figura, no tanto como pensador. O sea, tiene cada cosa, tiene un tratado de ¿Cómo era? el agua de alquitrán. Eso. ¿Por qué el agua de alquitrán es beneficiosa para la salud? No. Y que es su libro más vendido. Que fue un bestseller. Ya está. Un bestseller, ¿eh? Ya Pero está. ¿Qué desarrollaba? Porque, o sea, que- No lo hemos No leído, sabemos. pero Sí. o sea, la, es beneficiosa. premisa es esa. La Es premisa beneficiosa. el agua de alquitrán es beneficiosa para la salud. Punto. ¿Y ya está? O sea, Punto. o sea, como filósofo no tuvo éxito. O sea, todo el mundo se ría de él. Como, y lo como vendía. escritor, bastante, ¿no? Sí, pero como vendedor de productos de agua de alquitrán. Ah, mira. De hecho, quiso revisar a Newton, iba loco, Sí, sí, está. O sea, también tenemos que pensar que era un Era monje, montado. era un obispo. Era obispo, de hecho. Cura, creo que Bueno, era obispo, monje no, entonces. Era obispo, Ya. muy católico, y por eso hace lo que hace. Lo que pasa es que, bueno, tampoco hay mucho en que meterse, o sea, mucho más, pero es un poco la superficie. De hecho, yo creo que gracias a Berkeley, en el futuro se van a abrir ramas. Se van a abrir ramas, bastantes ramas. De hecho, yo voy a decir más. No sé, uf, Se ha madre mía. emocionado. Me la voy a Sí, sí, se ha jugar. moderado. Me la voy a jugar mucho. Gracias a Berkeley existió Albert Einstein. Ya está. Ahí lo dejo. Punto. Sí, Sería, déjalo ahí porque no entiendo cómo. sería fascinante No. entrar en su mente. Voy a decir, Es una cosa. voy a decir más. No sé cómo Berkeley llegaba tiene un tratado. Otra cosa importante, que nadie le hizo caso en su día, pero fue relevante. Defendía que había que tener bancos centrales para defenderse de las crisis económicas. Pues ya está para cansar. Bueno, pues no ha atinado demasiado No ha con atinado, esa afirmación. Pero bueno, hombre, hubo un momento donde igual era necesario. Es verdad que creía que había que enfrentar el colonialismo Pero inglés en Sergio, Irlanda. Y pero- bueno, así le salió. Sergio, ¿tú votas en el Banco Central Europeo? ¿Quién lo dirige? ¿Tú lo votas? Eso es una realidad. Eso es una realidad. Referencia de nuestra clase. No, Es una realidad. ¿Tú lo votas? Yo yo no. no lo voto. Yo no lo voto. Ya lo dejo. En No, fin. no. Berkeley, alguna. Sí, otra cosa más, en defensa de Berkeley. Más cosas de Berkeley. Su filosofía, una mierda como una casa. Pero Sí. como tenía ciertos pensamientos que eran guays, no defendía para nada la cultura clasista. Es decir, la típica cultura de lujo donde solo es. Hombre, Era obispo. solo era. Claro, sí, da igual, pero hizo un tratado solo sobre eso. Bueno, bueno, sí, podría claro. precisamente ser lo contrario, acá ¿no? obispo que ya. Creía- Siendo obispo y claro, viviendo en. creía en que la cultura debería ser Pública. para todo el mundo. Sí. Porque creía que la cultura del lujo lo único que generaba era desigualdad en el pueblo y era bastante peor. Nada, punto más. Vale, vale. Vale. Escribe un tratado sobre eso. Nada Sí, más. sí, sí. Bueno. De hecho, también tiene. Joder, es que me ha apuntado bien de cosas sobre este tío porque no me lo esperaba para nada. Ujú. O sea, cuando lo he leído, lo poco que lo he leído, mira que durante la carrera no lo he leído nada. Cero. No me ha importado absolutamente nada. De hecho, lo hemos mencionado en clase poco, Una vez. porque no le importa a nadie. O sea, no le importa absolutamente a nadie. Lo menciona la gente, pero porque lo tiene que mencionar. Y porque es un poco el salto entre Locke y Hume. Es verdad que es el menos escuchado. O sea, Locke y Hume son nombres más Son potentes. sonados. Pero porque. Lo hemos estado comentando antes con Ander, mientras estábamos preparando el Se podcast. les quedó un débil. Creemos que empirismo, como la idea de empirismo, Hume es el rey. Y Locke es un gran pensador. Ujú. Creemos que tiene. Bueno, Top. se han dado muchas situaciones de estas que hemos hablado que es como el que da pie. Sí, No es necesariamente sí. el. A ver, yo creo que la gente igual no la ha escuchado, a Berkeley. No es alguien. No, tan dejó la radio y ya no se le escucha. ¿verdad? Radio No, Bicentenario, no. ¿sabes? Sí, No es tan escuchado. Pero bueno, es un poco el puente. sí, se puso a Nada más. escribir y. Bueno, conclusión. Lo que iba a comentar. Sí.
embarcó en la fabricación de un remedio capaz de curar las enfermedades epidémicas que asolaban la Irlanda sumida en la pobreza. Joder, macho. También tenía estudios. Se la pelaba a todo. Iba a todas. Da igual. Bueno, Iba a todas. Sí. Iba a todas. Berkeley, mejor persona, pero filósofo. Muy bien. Sí, sí. Y este es el que construye una iglesia, o sea, construye una escuela de esclavos para hijos de aborígenes, que van a ser literalmente futuros esclavos. Fíjate. Se la pela. Pero tenés que saber Completamente. sumar. O sea, Exactamente. Era un magnate, ¿no? Tenía como. Sí, joder, Sí, chaval. sí, pero Tenía bueno. muchas empresas. Joder. Sí, sí. Es verdad que la Irlanda de estos siglos pues está en decadencia, ¿no? Hay muchos. Es un tiempo convulso en general. Hay mucha disputa por el trono. Va a venir la ilustración en nada. Estamos ahí en la puerta de la ilustración. Lo vamos a ver con Hume. Bueno, Hume ya es un ilustrador. Sí, es Como tal. Es un ilustrado. Yo creo que es. La vida Sí. de Hume es puramente paralela a la ilustración. Diría que sí. Así que bueno, eso. Bueno. Así que vamos a estar con Hume. Sí, el rey vamos. de reyes. El rey de la pista. del empirismo. Yo creo que Hume. ¿Qué hay muy mítico en Hume? ¿Alguna frase de Hume mítica? Ahora Así mismo. como para comenzar. La del sol. No, iba a decir lo de la razón es esclava de las pasiones. Qué preciosidad. Vaya bomba. Es Qué esa, ¿no? preciosidad, qué preciosidad. Vaya bomba, Búscala si no, pero Es, a juraría ver, que es la esa. razón es esclava de las pasiones. verdad, es verdad. ¿Es de la- Hume? Diría que sí. La razón es esclava. En Ahora le han la. hecho una triple chirivuelta. hacia atrás. Ojo, ojo, ojo. Ojo, La- David Hume, tratado de la No, naturaleza y humana. No puede aspirar a ninguna otra función que la de servir y obedecerles. Qué bonito, tú. Qué Es que estaba en barbaridad. el Tritis, me he acordado de eso. Qué bonito, tú. Dwight Schrute, de la serie de Office, decía que la nostalgia era la mayor debilidad del ser humano después del cuello. Espera, que mola, sí. es un poco en esa línea. Joder, qué jefe tu Italia como buen filósofo. Desde luego, desde luego. Qué pena que sea un personaje ficticio, sin embargo. Bueno, yo creo que he conocido más gente de la facultad que está peor que él. Sí, Joder, Sí, 100%. sí. 100%. Me queda zumbado. Bueno, vuestra carrera es verdad que se presta a ese tipo de personas. Ha sido el zumbarse. La cabeza, digo. No, pero lo del sol también es mítico, ¿no? Sí, Lo de- mandas una frase como tal, es el ejemplo. Sí, es un ejemplo que yo creo que se da mucho, sobre todo en bachillerato. Yo creo que todo el mundo. que Bueno, tenga- no, más que el sol, la bola de billar. Yo creo que el sol es más. Bueno, mira, Sí. lo contaba. Si me la Los que contáis, yo tengan la menos de 30 años y hayan pasado por bachillerato, yo creo que la han debido ver. Es la mítica Sí, de sí, que aunque sí. todos los días salga el sol, no quiere decir que el día siguiente vaya a salirlo. Ah, sí, claro. Punto. Sí, Esa sí, es sí. la mítica frase de Hume. Yo creo que todo el mundo recuerda a Hume por ese ejemplo. Joder, macho, pues es que justo Shohei, perdón por la insistencia, Sí. tiene una frase que hoy amanece que no es poco. Que no. Claro, es que es verdad que, hostia, este hombre ha leído cosas, ¿eh? Pues O mucha casualidad. Por eso habría que decirle a los oyentes: disfruten del sol. Aquí en Euskadi no lo vemos. Sinceramente. entre Yo creo muchas que llevo sin verlo 3 años. No, hoy ha salido, sí. Sí, un poquito. Iba a llover, además. Bueno, no sé. Y seguro que llueve, del sol. Qué mierda. Es una Es mierda. una mierda. A ti no te jode cuando llueve y no te dejen el tramo que. Bueno, esta Como- nuestra como- referencia a nuestro amigo Nares. Ay, de verdad, es un grande. Es un grande. Pero bueno, Hume, Sí, Hume. escocés. Uy. Escocés. Sí, hemos tocado un poco todos los palos, ¿no? Hombre de sentido común. Hemos ido por toda Inglaterra, Sí. Irlanda, pues Escocia. Escocia, claro, terminamos. Escocia. Una ruta, la verdad es que. Al norte de todo. No, hemos dado todo Gran Bretaña. O sea, todo. todo. Las islas. Todo. Tratado de la naturaleza humana. Es una obra que al principio fue una mierda. O sea, yo creo que la gente dijo, No, ni yo ni Dios. vaya basura, vaya absoluto ponzoñoso. Yo creo que el adjetivo es ponzoñoso. Ponzoñoso ese. Ponzoñoso. Tuvo bastante repercusión en Francia. Anda. Los franceses les gustó. Eso es mala señal, fíjate. Buena señal. Suele ser mala señal. Sí. Es verdad que los ingleses yo creo que eran bastante más imbéciles en esa época en Inglaterra que en Francia. Francia había un... Ya se olía a revolución. Olía a revolución. Olía a sandungueo. Sí. Olía como a ganas de hacer cosas. En Inglaterra estaban apoyados, sinceramente. O sea, quiero decir. Vale. O sea, pero por mis palabras, pues es una realidad. Estaban ahí atontados. Estaban. Ujú. De hecho, hemos leído antes una frase de... ¿Cómo era la frase? Del voltios. Creo que era del Voltaire, Voltaire. que de por qué Inglaterra estaba rodeado de agua. Sí, claro, porque los ingleses. O sea, decía. Voltaire era muy anglófilo. Le gustaba mucho la cultura inglesa Es porque eran asiduos a la revolución política porque podían echar a su rey cuando quisiesen porque estaban rodeados de agua. Entonces podían Él tirar siempre a su decía rey que echaban a todos sus reinados y a todos sus monarcas desertar al al rey agua. era fácil, le tirabas al agua y se moría. Entonces, era por eso que Inglaterra estaba rodeada de agua. Claro. Qué bien Porque pensado. siempre echaban la monarquía a tomar viento. Mm. Pero bueno. Ah. Hume. Vale. Vale. David Hume. Ahora ya David, entrando venga. en David, chicha. sí.
David. Sí, John, José y Jorge Berkeley. Eso. Dice David. John, Jorge y David. Tomás Hobbes. Bueno, Juan. Ah, Juan, eso va. Juan, Jorge y David. Juan. Joder, muy bíblico además, ¿eh? Sí, sí, muy Sí, bien. la verdad que sí. Y bueno, y Tomás. Tomás es más pueblerino, ¿no? Más campechano. O sea, más bíblico que No, Santo pero bíblico Tomás. también puede ser Santo Tomás, Más hombre. bíblico que Santo Claro, Tomás. claro, por favor. claro, claro. Que vio a los ángeles. Ay, por favor. ¿Cómo lo echo de menos? En fin. Sí, Tomás. No, Hume. Ah, Hume, perdón. Hume. David, perdón. Ya David. estoy. Lo dicho. Tesis de Locke, llevados al extremo. ¿Qué pasa cuando te tomas el empirismo demasiado en serio? Pues que no puedes obtener nunca un conocimiento certero y fijo, no solo por inducción, sino ya también por relaciones de cosas, para que nos entendamos. El ejemplo del billar, lo que he mencionado antes. El ejemplo del billar es el caso más paradigmático de causalidad. Causalidad, causa-efecto. Vale. Tú le das al palo, la pelotita, la blanca, a poder ser, sí, a no ser que seas muy malo. Sí, eso es. Le das a la blanca, yo soy muy mala bien, ¿eh? Blanca le da a otra, y se rebota con la pared. Entonces dices, claramente el palo ha causado que se mueva el blanco ha causado tal. Es muy el ejemplo paradigmático. De hecho, creo, si mal no recuerdo, que es el ejemplo que usa el propio Hume. ¿Qué es lo que pasa? Que si eres meramente empirista, tú no puedes. Si tu criterio de conocimiento es aquello que has percibido, tú como tal, stricto sensu, no has percibido la causalidad. No has percibido esa cosa llamada causalidad. Tú lo que has percibido es que hay una pelota moviéndose y continuamente después se ha movido otra, justo en el momento que la han tocado. Y así sucesivamente con todas las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que si, repito, te atienes al criterio empirista de que lo único que conocemos es lo único que tiene esto sensible, como tal no has visto la causalidad. La causalidad es una idea inferida de cosas que parece que están correlacionadas. Bueno, o sea, en correlatos, si yo no lo voy a hacer un golpetazo a la mesa, pues la cosa se mueve, se tambalean, igual se caerá el de los violadores del verso, como pasaba antes. Bueno, y los libros que no nos Fuera de- tenemos muy fuera de- sujetos. Fuera de cámaras ha ocurrido. Y es una idea inferida que el propio Hume reconoce que tenemos muchas razones para ello. O sea, obviamente la idea de causalidad, la noción, nos sirve pues para no puto morirnos. Claro. Para salir de casa y confiar en que el mundo va a seguir ahí, que nada se va. Pues el mundo no se apaga. O está Dios vigilando para que no se Por vaya. supuesto, está Dios. ¿Eh? Sí. Claro, esa es la cosa. Hume también se mete con la idea de Dios. Pero yo creo que la clave es la idea de causalidad. O sea, es como el núcleo central. Después también nos meteremos con Sí. la idea de Dios y sustancia. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo he dicho. Que si confías meramente en el empirismo, en tu experiencia empírica, repito, eres ese torrente subjetivo de percepciones sensoriales, la idea de causalidad es una pseudoidea inferida. No está necesariamente en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es hábito. Es pura psicología para Hume. Sí. Para Hume, la causalidad no es un principio constitutivo del mundo, sino que es un hábito psicológico que nos es muy útil como animales que somos, porque, bueno, no, Hume sí que estaría en contra de pensar que somos animales, era cristiano, pero digamos que paso Ruby es una tendencia a crear hábitos, que es la que tenemos, muy útil. Pero no hay una necesidad estricta en el mundo de que las cosas están conexas causalmente. Sí. Por poder, tú podías darle a la pelota de billar y de repente sale una paloma. ¿Que no ocurre? No ha ocurrido hasta ahora, pero ¿tú qué sabes? Bueno, que Claro, es que esa Sí, es la- sí. claro, Sí, es, que sí. es muy antiintuitivo, pero no es es mentira. verdad lo que. dice. Ya, no, a ver, sí, sea, tiene un lógicamente punto, es pero. perfecto. Por eso lo del ejemplo del sol, lo del ejemplo del billar. Yo creo que el ejemplo que pone en el libro es el del fuego. Rollo, ¿qué pasaría si tocas o sea, si pones la mano en fuego y todo el mundo tendería a pensar que necesariamente te vas a quemar? Te vas a quemar, sí. Pero ¿qué pasaría si no te quemases? Claro. Ya está. Ese es el ejemplo que pone en el libro, yo O creo. sea, al final es eso. Claro, al final tú no lo vas a hacer porque por el hábito has construido la de que el fuego es peligroso. Sí, el fuego es peligroso, sí. De hecho, a vosotros nos hacían de pequeño cuando estabas viendo a tu madre o a tu padre o a tu abuela cocinar y veías ese fueguito, ¡ay, el fueguito, hay que tocar! Bueno, yo Bueno, mi no, abuela hizo eso con todos mis primos. no era tan curioso. Tu abuela. Poner el fuego y pam, toca, ya verás cómo. Va, y yo cuando se Ah, acercaban bueno, lo sí, hacían sí. así. Yo no lo hice. Yo ya fui precavido. Tú naciste ya con ciertas Yo nociones. no soy racionalista, chaval. Es verdad. Bueno, pero entonces es una especie de lo que tú dices, una intuición, vamos a decir, animal, sin que seamos animales según Hume, porque Pero, era cristiano, Sí. pero no necesariamente cierta, vamos a decir. O sea, es un poco escéptico, ¿no? Sí, es Únicamente- que esa es la eso clave, es esa es la escéptico, palabra que sí. buscas. Filosóficamente, Hume es completamente escéptico de todo, salvo la experiencia que estás teniendo ahora mismo, en este Ahí momento está. concreto. Ujú. Ya está, eso es Claro, lo único claro. que es así. A ver, hay que tener claro, yo creo eso, ¿no?
en esa necesidad, ¿no? Que creamos los seres humanos por hábito, como dice Hume, a las causas. Es decir, que esas causas pueden no ser reales, pueden ser meramente casualidad o pueden ser meramente fruto del azar. Bueno, también puede servir el ejemplo de los patos que me decías, ¿no? Eso es. En inducción, porque Lo a que ver, hemos dicho antes. Que No, es porque solo me la decías- inducción, sino la causalidad. Pero la Bueno, inducción con es un lo de caso tus de padres. empirismo. Eso es. Eso o sea, con lo de tus padres, con lo de tu padre, que Pero- si veías dos patos negros, Ah. no todos los patos eran vale, negros, eso claro. es. Eso es. Sí, o sea, ahora que estoy viendo estos dos patos sí son Sí, negros. eso es pero no como- necesariamente. No necesariamente tienen que ser La todos siguiente vez que los vea, bueno, es un poco más Efectivamente, enrevesado, sí, pero pero ya. también puede Esa es ser. la- Cuando ves 3 millones y dices, joder, todos los patos son negros, puede ser Pues en que no Europa sea el igual. siguiente negro. Antes eran 3 trillones, ¿eh? 3 trillones, vale, Has pues 3 bajado el trillones. baremo, ¿eh? Ya, La bueno. verdad que te Eran has muchos bajado ahí igual. un poco. Spoiler, ¿eh? eres australiano. Pero sí. Entonces, son- eso es el los ejemplo. cisnes, más los claro. cisnes, no los patos. El ejemplo clásico son los Era cisnes. cisne, sí. Pues eso es como el problema del escepticismo, es esa, es la inducción. De casos concretos no puedes derivar el universal. Pero el problema fuerte es este, es el de Hume. De hecho, se llama problema de Hume por eso. Porque el de la inducción ya se sabía desde mucho. Desde Aristóteles y antes. Pero de Hume es ese, lo de la causalidad. Lo que es Eso. una idea inferida. No es algo. Fenómeno psicológico. Yo creo Sí. que es el título. Sí, de hecho, hay un filósofo del siglo. Está vivo, ¿eh? Del actual Bueno, hay contemporáneo. filósofos. ¿Qué hoy es? por hoy. Quentin Meillassoux, ¿te suena? ¿Cómo se dice? ¿Francés? Meillassoux, sí. Es raro, ¿no? Igual sí, ¿eh? Es un Es que señor, por lo de Quentin. es un señor que ha cogido para toda su filosofía la tesis principal de Hume, de que no hay necesariamente leyes que gobiernen el mundo. O sea, sí las hay, para él sí las hay, lo que pasa es que son contingentes. Podrían no haberlas. En cualquier momento podrían dejar de existir. O sea, él mismo dice. O sea, hace ejercicios muy lógicos sobre. A ver, para un ser humano normal es muy complicado de. No, o sea, Sí, no, es un imaginarlo. fumador, es un fumador. Total, O sea, él mucho. mismo dice que es Claro. un fumador. Pero lo que pasa es que hace muchos malabares mentales que no voy a ponerme a explicar porque yo tampoco los entiendo totalmente. Es filosofía muy top. Sí. Que yo tampoco. Y la conclusión es La que. vanguardia de la filosofía. No es broma, es la vanguardia. ¿eh? Sí, sí. La conclusión que llega es que solo hay dos principios, que es la de no contradicción. Bueno, de hecho, es curioso porque él da una prueba de por qué el principio de no contradicción es así y no simplemente algo que se saca, como todo el mundo. O sea, todo el mundo dice es evidente y ya está, no hace falta. Pues él da una prueba de. Que algo no puede curioso. ser lo contrario de sí mismo. Eso, P y no P Vale. a la vez es imposible. Eso es algo clásico en Es lógica Aristóteles, clásica. Lo inventa Aristóteles. Sí, sí, algo Eso es vimos. algo que tendríamos que comentar bastante más asiduamente, que nos metemos muy en cosas de lógica clásica como si todo el mundo lo supiesen, Ya, pero son cosas. Y son cosas bastante más- Ya. profundas de lo que parecen. Bueno, le dedicaremos un espacio. Él lo demuestra. ¿En lógica? ¿Con quién? ¿En lógica con quién? Es que este año no sé si. Porque Ya, no vamos a bueno. llegar a Frege, Sí, pero eso es ya la lógica del primer y segundo. por eso. No sabe predicar. Es algo súper importante realmente porque el lo usa podcast de todo Aristóteles lo Cristo. hablamos, lo Sí, sí, principio sí. de la contradicción, pero es muy intuitivo. O sea, una cosa no puede ser es ahí y su contraria a la vez. Es así. Tú no puedes ser. Es intuitivo. Ya, es que igual contigo Pues es muy bueno, el tío complicado. da una demostración de por qué esto es así, muy curioso, no voy a explicarlo porque es muy largo. Y ese es el primer principio. Y el segundo es que lo único necesario en el mundo es la contingencia. Que las cosas podrían ser de otra manera. Ajá. Entonces, claro, es el par contingente necesario. Entonces, es un tío muy interesante que al final, o sea, es muy racionalista, es prácticamente escribe como Descartes, Sí. es francés. Y después en la cuestión práctica, el tío se aventa unas fumadas sobre que Dios va a nacer, porque Dios no existe ahora, es ateo, pero Dios puede existir en el futuro porque puede que nazca sin más, porque es contingente y renacerá a los Contingente, muertos. Bueno, diccionario filosófico. Ni imposible ni necesario. Para que lo entendamos. sí, posible, sin más. Eso que puede ser. Sí. Algo que puede ser. No es necesario. sí, Ni pero imposible puede ni necesario. Vale. Entonces, esa es la cosa. Entonces, hace unas fumadas que te caes con Dios, que bueno. Es porque no voy a este explicar. tipo de palabras y este tipo de cuestiones las usamos en nuestra cotidianidad pero no- con muy, no o sea, muy acostumbramos a asiduamente, explicar. pero no acostumbramos a que la gente no lo entienda. Ya. Igual Eso es lo damos por hecho todo el rato. También es verdad que, por ejemplo, tú has señalado muchas veces que dependiendo de la época de la que hemos hablado, Sí, claro. han tenido distintas Los acepciones. términos, sí. Pero bueno, lo que significa hoy en día. En este caso, sí, sí. Un día nos tendremos que explicar los principios de lógica clásica. Son muy sencillos. Claro, Sí, son sí. muy difíciles. O sea, habría que pararse un día para que la gente lo entendiese. como Vamos a tal. hacer un clip de TikTok. No voy a prometer cosas que después no voy a No, hacer. no, porque- Eso de racionalismo trae. Vale, La experiencia, el empirismo ha demostrado que no es buena idea. Efectivamente. Eh, Pero no porque todas las veces no lo haga las cosas, no quiere decir que la próxima no lo vaya a hacer. eso es verdad. eso es Ah, verdad. amigo. Porque ese señor se fumó 15, ya está. espabila. No hay otra. Mira, la idea del yo en Hume, en comparación con la de Locke. Ah, bueno. Pues eso, que el yo es otra idea inferida, que no tienes la percepción directa. Por mucho que tengas la idea, o sea, la percepción directa de que tienes una mente, lo que sea, eso es tan solo inferido.
Al final, lo que estás seguro es que hay un torrente de experiencias subjetivas. Ya está. No hay, la idea de yo es infinita. Vale. Y la de Dios igual. Y la idea del mundo igual. Que son las 3 ideas clave que veremos más adelante. ¿Me Yo, puedes, explicar un poco lo que decías antes de su noción sobre Dios? Nada, Que o me queda sea, un Dios poco- es una. O sea, él cree en Dios, porque es cristiano por dogma, pero como si hay criterios en el empirismo, Dios no tiene representación empírica más allá, pues, igual de Jesucristo, pero claro, eso tenéis que creértelo. Sí, Entonces, como no percibes nunca directamente a Dios, pues no puedes tener conocimiento de Dios. sí, o sea que... O sea, es el argumento siempre de si no lo veo, no lo creo. sí, es que me lo Ya resumen. ¿no? está. Pero O sea que- entonces discutía eso a Todo el a rato es Locke, eso. Sí, que eso es. porque Locke O tenía sea, como y lo de las material. esencias de Locke dice, claro, Locke postulaba un esencialismo débil, tiene que haber ciertas esencias, aunque no las conozcamos. Hume dice directamente no. Si no hay experiencia empírica de una esencia, no hay esencia. No hay esencia, ¿vale? Solo hay fenómenos. O sea, solo lo que percibes fenoménicamente, Ujú. sensorialmente. Claro, con el tema del yo, igual. O sea, El yo es tú igual. no eres capaz de percibirte, o sea, tu identidad, tú no puedes. Tú no percibes. Tú no te percibes a ti yo. mismo, pero tú percibes a un Kilian hambriento, un Kilian acalorado, un Tú Kilian percibes la sensación sudoroso. de hambre, Exacto. Sí. frío, miedo. Todo lo demás no existe. Ah, muy No bien. lo puedes percibir. Lo que haces es inferir la idea de yo. Exactamente. Sí, sí. Claro, pero claro, toda inferencia empírica es limitada. Esa es la cosa. Nunca es necesaria. Porque pues eso es empírico. Es empírico. Es empírico. Empírico, sí. Yo ¿Querías creo que decirme dejamos algo eso. más? No, era Te eso, veía- era eso. Te veía ansioso. Era eso. Vale, nada más. vale. O sea, hay que tener muy claro eso en Pero- Hume todo el rato. y la Si es que moral, lo único que pero- hace es eliminar cosas que los anteriores han ido metiendo por enrevesamiento y lo único que hace es simplificarlo todo para llevarlo al Sí. extremo y pic. Esto es mi Claro. pic. Ya está a punto, se acabó. Sí, sí. Eso sí crees que el empirismo es la única forma de conocer, claro. Es verdad que Que Hume. todo deriva de ahí. O sea, si no has leído a nadie y no tienes conciencia de todo lo demás, te puedes creer un huevo de cosas de Hume. Y es un tío convincente. A ver, te lo crees, pero dices, nah, no puede ser. Hay- Es como Sí, lo que te ya. he dicho de este tío del Melasú. Tienen, Nah, no tienen puede cosas, ser. o sea, tiene cosas atrayentes, o sea, como te atraen. Dices, joder, mira, para ser un tío del siglo Sí, lógicamente es XVIII, impecable. o sea, es impecable, de verdad, y escribe de una manera muy buena. Sinceramente, hay gente que escribe muy mal. Sí. Sea Véase Newton. ¿No? Véase Hijo de Newton. puta. Véase Newton. Newton, un genio de la humanidad, es decir, alguien Sí, que, sí. que sin él no estaríamos hoy aquí No, seguramente, no estaríamos. pero escribe mal. Punto. Voltaire, un tío que no dice nada, pero escribe muy bien. Los- Kant, Los o- ingleses suelen escribir. Kant, Gente- un tío que dijo todo y escribía feo, Gente de letras. ¿Enrevesado? Si es que, No, si es no. que somos nosotros. Kant escribe muy bien. enrevesado, Bueno. asqueroso, No, que no puedo leer sus obras porque no entiendo nada. Kant escribía muy bien. Otra cosa es que fuese. Mira, el día que lleguemos a Kant, si Dios quiere, Kant cerraremos la temporada, que ojalá sea ya a finales de. Llegamos acá, sí, sí. Sí, pero Bueno, cerraremos finales de con año, él. no, desde No, luego no, no. no, cerraremos con él, cerraremos con Hegel. Pues eso va a ser la catástrofe. Bueno, pues en Kant recomendaremos que la gente lea cierto fragmento para que se den cuenta de lo enrevesado y asqueroso que es leer. ¿Cuál? Es tedioso. No, ya buscaremos algún fragmento así que sea un poco, a ver, Cualquiera. asequible. Sí, sí. Pero aunque sea asequible va a ser complicado. Quiero decir, aunque yo Sí, creo que sí. abres la primera página, abres cualquier página de Kant, Sí, sí, sí. ya tienes que tener ganas de abrir Kant. La del punto no se la sabía, ¿no? El punto y coma sí, pero el punto no. Uy, todo comas, raca, coma, Como coma, García rama, Márquez. coma. Yo creo que la máquina de escribir o la pluma, lo que La pluma, la pluma. Claro, la máquina de escribir. Vaya bomba lo que Pero acabo de escriba a soltar. mano. Pero ¿eh? me quedé de escribir, no. Había Escriba a de- mano, a ver. weón. Amanuense, ¿eh? máquina de Escriba a escribir. mano. ¿De qué año es la máquina de escribir? Tarde, ¿no? 19. Sí, yo diría que también. Sí, eso finales del 18. A ver, ¿de qué año es? No, esto es un Sí. procesador de texto. Yo quiero saber historia. Bueno, Está bien. de Hume vamos a decir algo más. 1714. Sí, Hostia. pero sería el mítico diseño, pero hasta que se comercializó, ¿o qué? En 1829 un tipógrafo se empezó a comercializar. Bueno, Muy Tipo, primitivo. o sea, no más es pronto. lo mismo. Ya, no, nada. A Kant no le llegó. El taquígrafo creo que he visto ahí en 1846. No, Kant ya estaba muertísimo. No, Kant estaba ya para el mono. No, 1804. esto es algo que tengo que denunciar. Cada vez que buscas la foto de Immanuel Kant en Google, no te sale Kant. ¿Sí Te te sale un tío llamado Jacobi, que por cierto era enemigo de Kant. Pero si Anda. parece Mozart. También. Se parece un huevo. que Lo compositor, ponen demasiado sí. guapo en esa foto. Kant era muy feo. Este no. Así dicho. O sea, tiene una De frente- Kant también tenemos un anecdotario loco, Sí, sí, claro. Sí, sí. Loco. Un Bueno. misógino. Bueno. Vaya bomba, No sé si lo he dicho antes, pero vaya bomba. Sí, José, siempre dices bomba. Todos son Sí, bombas es para ti, es una, Moncho. sí. Es una persona muy pasional, ¿no? De pasión. La razón es ser víctima de la pasión también. Eso va a decirte. Que la ética de Hume al final consiste en eso. De hecho, Hume tiene en el Critis también, todo está en el Critis, por algo se ha tratado. Una parte que dice:
suelo leer a muchos filósofos, muchos pensadores, describir cómo es el mundo y a partir de cómo describe el mundo, dan el salto de describir de cómo debería de ser el mundo. Que es lo que Sergio, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Perdón, no te estaba escuchando. Sinceramente. No te estaba escuchando. Estaba buscando una He cosa. leído a muchos filósofos que están describiendo cómo es el mundo y de cómo es el mundo dan el salto de describir cómo debería de ser el mundo. ¿Cómo es? Pues no esa sé tendencia? lo que me estás Me cago en Dios, Sergio. ¿A qué? La falacia naturalista. ¡Hola! Si soy un genio de esas mierdas. Sí, pues a buenas horas. La acabo de liar Quiero bien decir, basto. Sí, sí, te acabas de liar fatal. Este siempre en el WhatsApp. No, has cometido una falacia. Es verdad que soy un pesado. Al gitano de nuestra clase. No es gitano, pero lo llamamos al gitano porque tiene toda la pinta. Tampoco pasa nada si eres gitano. Ya, no pasa nada. Como pero- acotación está bien. Eso es gracioso. No somos giles. Es que sí, bueno. Cuestión No te pongo ningún problema. que siempre le estoy tocando las narices diciéndole es que tu argumento es falaz porque has caído en una contradicción. Sí, de hecho le dijo que Sergio, tú lo que tienes es alopecia. Y me reí. Ya, es Son factos. Estuve 5 minutos riendo. sí, pero eso- la verdad que es gracioso, es gracioso. Si la gente no entiende lo de las falacias, Lo de No va a entender el la chiste. falacia naturalista. Toda falacia es un argumento que parece en el exterior parece razonable, pero en el fondo ha Es cometido, verosímil, pero no verosímil, veraz. pero ha cometido un fallo. pero es lógicamente es un razonamiento falso. Siempre, otra cosa con la que le toco las narices a mi padre. Sí. Siempre le digo, cuando me está, yo qué sé, está metiéndose con algo y no tiene razón, y encima de no tener razón está usando un argumento que es claramente débil, le digo, es falaz, padre, es falaz, es falaz. Es falaz porque has dicho no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿Cómo y te es gusta, mentira. Padre. Sí, Padre, a mí, respeto. al pobre le tengo loco, Le tengo Bueno. loco al pobre. Mira cómo le quiero, pero le tengo loco. Lo que decía es eso, que Hume es el primero que denuncia esto, lo que se llama falacia naturalista, el salto, lo que se dice comúnmente, del ser, como son las cosas, al deber ser, Ujú. no es de cajón. Y así, en grandes rasgos, la ética de Hume es se llama emotivista, que al final dice que lo único, claro, como al final no hay sujetos de derechos morales o de éticos, o lo hay al menos de manera inferencial, no necesaria, lo único que está seguro es de frases como siento esto, o me gusta esta cosa de aquí, o me repulsa tal. Ya está. O sea, al final todas las aserciones morales, todas las frases, declaraciones morales son siempre del tipo de me gusta o me disgusta X o Y. Sí. Al final es eso. La ética de Hume no es una ética basada en principios de esto es el deber moral, esto es lo virtuoso, si no hace experimentos mentales. Al final es simplemente siento esto en este momento, siento desagrado tal, y lo único que hace al final es una antropología de la mayoría no le gusta que le corten el brazo, así que estará mal. Sí. Es empírico. Sí, Es empírico, pero al extremo. Es empírico. Al extremo. ¿Ves lo que decía antes Ander? Mira, con lo de impression en En inglés. O sea, para Hume hay impresiones y ideas. Eso es. Eso no lo hemos hablado. Bueno, no lo he explicado. Bueno, Yo creo que es importante explicarlo. Sí, porque al final de ahí viene Kant. Claro. Y Leibniz también tiene algo así. Bueno, Lo que ha dicho Ander, o sea, hay que tener muy claro impresión, Explícalo. sobre todo en el término inglés, que es como copia, ¿no? imprimir algo. No. Imprimir, sí, bueno. Como si fuese la máquina de la Tú imprenta. piensas como en una impresora Sí, 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 sí. y que fotocopias algo y lo imprimes. Sí, Vale, sí, pues una impresión no deja de ser algo que una percepción de los sentidos. Es que no diría sintiendo, estoy imprimiendo En tu tabula. la mesa en Tu mi mente. mente. Bueno, pues imprímela sin moverla, por favor. Perdona. ¿Vale? Sí, Estoy sí, imprimiendo mi otra mano. Sí, de eso ya lo hemos comentado. Y las ideas son como la copia de la impresión que va a la mente. Vale, Sí. vale, sí, eso ¿Vale? Vale. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un vestido rojo, pensamos en un vestido rojo que ya hemos visto. Vale, O sí, inferimos, tiene bastante o sentido. imaginamos uno a base Exacto. de muchos que hemos visto. Sí, Efectivamente. claro. Claro, ahí está la gracia, ¿no? Un poco. Cuando a Hume le pregunta, por ejemplo, bueno, hace también diferencias en algunos puntos, ¿no? Entre que hay sentidos internos y externos, rollo el hambre, el frío. Sí, todo. eso es como la vista es ¿cómo se llama? Tiene alotético y paratético, algo así. se No, llama. no, son no dos recuerdo. cosas en griego. Efectivamente. O sea, el oído y la visión son los paratéticos, que son los que van a distancia. El tacto, el sabor y el olfato también va a distancia solo. Claro, entonces lo único que voy a decir Claro, es en que. el fondo técnicamente todos son alotéticos porque al final son átomos haciendo cosas y interactuando, son tocando. Todo está tocando, pero sí. Clásicamente hay una diferencia entre esos dos. Sí. Nada, pues eso, o sea, lo único que dice es eso, que toda la idea llega de una impresión previa. Y encima, o sea, lo que sí que le ponen en un aprieto, por ejemplo, el clásico también en filosofía es el del unicornio. Le preguntan a Hume, ¿cómo puedes imaginar tú? O sea, si tú le preguntas a Hume, pero ¿y cómo podemos imaginarnos un unicornio si un O sea, unicornio no ficciones. existe? Ficciones. Entonces, lo único que va a decir es que
esas ideas van a ser formadas a través de impresiones y esas impresiones a través de la imaginación, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que la imaginación iba a jugar un buen papel, pues son unidas, son inferidas, son... Eso, sí. Entonces llegas a esa idea. Sí, que junta varias piezas, sí. ¿Tú has visto alguna vez un cuerno? ¿Tú has visto alguna vez un caballo? Más o menos. Si no, no pensarías nunca en un unicornio. O has visto algo similar o puedes inferir esa idea. Sí. Nada más. Entonces, a través de la imaginación puedes llegar a eso. Las ficciones son relaciones de ideas, al igual que lo son para el Hume las mates. Que eso se me ha olvidado decirlo, las matemáticas sí que son algo necesario para el Hume. Porque al final es una relación de ideas, no es nada empírico, pasajero. O sea, 2 más 2 va a seguir siendo 4, ya sea en Saturno o en China. Claro, entonces, por ejemplo, Hume explicaría todas las películas de ficción diciendo que pues, todos los elementos de ellas son cosas que previamente has visto o has tocado o has sentido a través de los sentidos. Lo único que les has dado le has dado una vuelta, pero con todo el rato con algo que has visto. Me gustaría aquí apostillar, como diría la gente culta, la teoría de imaginación de Sartre, que Sartre es un señor del siglo XX, no creo que lleguemos a... No nos cae nada bien, la verdad. No nos cae bien, pero tiene para mí la mejor teoría de la imaginación en general, que es que la imaginación es aquello que conducía a nuestros límites. O sea, quiero decir, la imaginación no es como se piensa comúnmente el mundo idílico en el que podemos pensar cualquier cosa y tal, sin restricciones. Al contrario, la imaginación es la que pone restricciones a las cosas. Hume, al final, en el fondo, tiene la misma teoría, de que lo único que puedes imaginar es de cosas que ya has percibido de antes, uniéndolas o cribándolas de X o Y maneras. Pero tú no puedes imaginar un nuevo color, o no puedes imaginar un triángulo circular. Claro. Tú piénsalo. Por muy fuerte que lo imagines ahí, no va a salir. Entonces, la imaginación es aquello que nos limita realmente. O sea, por eso se dice siempre que la realidad supera la ficción. Claro. Porque hasta que no ves algo completamente novedoso, que ya es difícil hoy en día con TikTok. Efectivamente. Pero hasta que no ves algo completamente novedoso, no puedes imaginártelo. A no ser que ya sea algo derivado de algo que ya conoces. Sí. Claro, si ves un unicornio, dices, hostia puta, un unicornio, no hay de estos. Pero claro, las derivadas. No hay de estos. Que sepamos. Pero es una derivación. Claro, sí, entiendo el conjunto de impresiones. Me parece bomba, ¿vale? ¿Verdad? Me parece muy buena. Sí, es muy buena reflexión. Bueno, yo creo que el capítulo de hoy ya podemos zanjarlo en esta parte. Como ha dicho Sergio, trataremos de hacer los capítulos más extendidos, sobre todo pues por esto que hemos señalado en otras temporadas, que tenemos la costumbre de irnos por las ramas. Entonces, pues básicamente ha sido un favor para nosotros para que también tengamos margen. Muchísimas gracias por escucharnos. Trataremos de volver en la próxima ocasión con el racionalismo y seguiremos esta línea también con la suerte de contar con nuestro compañero Unai Pedrini. Muchísimas gracias y hasta la próxima.